El día de hoy ha tocado un tópico bastante interesante y para algunos podría resultar incluso un poco novedoso porque vamos a ser reales, estimados colegas, estimados amigos, el derecho de familia está tomando, creo yo, estamos en la etapa o en el periodo en el que esta rama del derecho está tomando mucho auge, está tomando mucha mayor importancia, ya con nuestro maestro, el doctor Bermúdez, estamos en la línea de la orientación de ver y hablar ya desde una perspectiva del derecho procesal de familia y que claramente, bueno, estamos a la espera también de que se realicen algunas modificaciones porque en la práctica, y si nosotros vemos las figuras del derecho de familia que siguen aún vigentes, pues a veces no condicen con la propia realidad. Una cosa es lo que nosotros podemos brindar acá en la parte de capacitación, pero también nos importa ver si es que en efecto este derecho de familia, cómo se viene aplicando en la práctica y aquellos que litigamos en el día a día dentro de esta rama, pues decimos qué contradictorio puede resultar a veces lo que nosotros aprendemos o podemos enseñar humildemente a los que se conectan y con lo que pasa en la práctica en realidad, ¿no? Entonces iniciaba esto indicándoles que de repente para muchos ese término puede resultar novedoso o raro, decir cómo es que acto jurídico y ahora se mezcla con la familia, si ya de por sí estábamos un poco confundidos en poder entender aquellas clases de derecho civil en acto jurídico, aquellos tal vez estén con mi edad de, uy, hace cuánto estudié esto, pero vean que, y lo menciona así también muchos autores, el derecho de familia es una rama transversal, no es única, no está aislada de las demás ramas del derecho, tanto así que miren, el día de hoy mientras preparaba para ustedes el material de trabajo, el material de exposición, estaba muy pendiente y quería y estaba llamando a que poder compartir con ustedes una última sentencia que nos han notificado, porque bueno, ahorita hace unos minutos he podido copiar algunos párrafos interesantes del contenido de esta sentencia porque me las han notificado hace poquito. Digo, bueno, qué chévere, voy a compartir con ustedes, porque miren cómo el derecho de familia se expresa, se manifiesta de manera tan transversal en otras ramas del derecho que nos hacen pensar de que en efecto tanto el derecho civil no es solamente aislado, de repente hay algunos colegas que son un poco más civilistas, pero ahora vamos a aplicar cómo es que estas normas, estos preceptos, todo lo que hemos aprendido en doctrina, tal vez en aquellas clases, en aquellas aulas universitarias, se modifican o se van adaptando a lo que es el derecho de familia hoy en día, ¿no? Entonces hoy día vamos a hablar del negocio jurídico familiar, no, pero sin embargo, obviamente como todo está correlacionado, tenemos que ahondar un poquito en lo que son estas figuras, ¿no? Sin el afán de poder complicarnos un poco más, se nos abre o se nos suma en nuestro vocabulario pues este nuevo término, para algunos podrá ser nuevo, como lo repito, para otros a veces ya están familiarizados, ¿no? Y la intención es eso, poder ir conociendo un poco más de cómo es que el derecho de familia, el derecho procesal, pues va ganando bastante espacio y esperemos en algún momento estemos hablando, como siempre es la pugna del doctor Bermúdez, pues hablar de finalmente un código procesal familiar que únicamente atienda los temas de familia. ¿Por qué? Porque en la práctica vemos que muy poco pueden hacer las sentencias judiciales para poder atender el conflicto familiar. Siempre digo, el conflicto familiar o el problema familiar nunca se va a resolver en una sentencia judicial. La sentencia judicial podrá establecer lineamientos, podrá decir, bueno, de manera declarativa cuáles son los derechos, cuáles son los límites de cada una de las personas que se involucran finalmente dentro de un conflicto familiar, pero no es la solución final, ¿no? Ustedes pueden ver que después de una sentencia el conflicto continúa. Entonces, estas aristas nos hacen pensar, o esta problemática nos hace pensar en que debemos ir aplicando el derecho acompañado de otras ramas, de otras disciplinas, para que finalmente, pues, el objeto de ir a un proceso judicial es atender el conflicto, dar solución al conflicto, a esta diferencia de intereses, esta pugna de cada una de las partes. Y finalmente, ¿qué es? Poder que con esta atención a los intereses personales, pues poder lograr esta armonía social, esta paz social, que finalmente pues dista muchísimo, ¿no? Del fin o del objeto de los procesos judiciales hoy en día. Hablando de términos de familia, pues lamentablemente siempre recalco o siempre indico
que aquellas personas que llegan a un litigio judicial, pues lamentablemente va a ser en un porcentaje muy bajísimo que pues podamos lograr esta anhelada tranquilidad, esta anhelada atención, porque ojo, sabemos que generalmente lo que se sentencia no necesariamente puede resultar legal, pero no necesariamente justo. Entonces, atender esta incertidumbre, esta inquietud de las partes, pues se quedan siempre con el sinsabor, ¿no? Por eso atendemos a que procesos larguísimos en los que se ve o se denota un comportamiento bastante litigioso, temerario de las partes, nos hacen ver, nos hacen atender procesos que duran muchísimo tiempo, ¿no? Compartía con ustedes, además voy a empezar creo desde el final y empezamos para poder compartir esta sentencia y cómo nos hace pensar un poquito en qué parte nos podemos ubicar, si tanto somos de la parte civil, la parte del derecho de familia, cómo finalmente podemos atender estos casos, estos procesos, ¿no? Si incluso dentro de los mismos juzgadores hay dudas en relación a qué juzgado, por ejemplo, le podría le compete atender un proceso, por ejemplo, de nulidad de acto jurídico con tiño, con matiz, intereses del derecho de familia, ¿no? Entonces empezamos, voy a compartir con ustedes la diapositiva y les indicaba también, ¿no? Es esta situación de ver el conflicto desde otra óptica, porque finalmente, estimados colegas, cuando nos llegue a nosotros a atender o hacer la defensa de alguno de los clientes de los interesados, pues también nos vamos a poder topar ante estas situaciones y ante estas dudas, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva de la práctica procesal, ya vamos andando los procesos con ciertas dudas, ¿no? Imagínense si es que esta duda también se replica o se presenta desde el órgano jurisdiccional, ¿no? Pero felizmente, bueno, se activan mecanismos que finalmente nos permiten dar una solución o por lo menos dar las guías para que estos conflictos, estos problemas, pues se vayan atendiendo de la mejor forma posible. Ya, entonces permítanme un segundito para poder compartir pantalla y las diapositivas con ustedes. Y me confirman si es que las pueden visualizar de manera... Permítanme un segundo, por favor. ¿Se logra visualizar? ¿Me ayudan, por favor? Gracias, River. Para servir. Gracias. Listo. Entonces, yo estaba contenta porque dije, el día de hoy voy a empezar, quería un pronunciamiento actualizado en todo caso, sobre todo sobre este caso en particular, porque me llegan estos dos procesos, un proceso desde el 2014, un divorcio, imagínense, un divorcio, ¿cuántos años han pasado? 10, 11, saquen la cuenta, es un tomo bastante pesado, digo, ¿qué lleva a las partes o qué lleva incluso a los órganos jurisdiccionales a hacer un proceso tan largo, ¿no? Y esta sentencia, miren ustedes, voy a compartir, hablando porque vamos a hablar obviamente también del tema del acto jurídico y las características, las condiciones para que se pueda realizar en sí. Me llega esta sentencia, miren ustedes, la sentencia, les explico el tema un poco rapidísimo para que podamos andar ya en el tema. Este es un proceso de una nulidad de acto jurídico. Si yo lanzo la pregunta y les digo, señores, estimados colegas, ¿cuál es el juez competente para atender procesos de nulidad de acto jurídico? ¿No? Por ahí me pueden ir dejando las preguntas, porque ¿qué es lo que se pretende a diferencia de las acciones o de las causas que se pueden promover por sujetos que únicamente tienen un vínculo contractual, ¿no? Pero en el derecho de familia, como ustedes pueden saber, tiene una matiz distinta, hay que atenderlo de manera distinta y tanto así el órgano jurisdiccional también tiene que tener esta percepción porque estamos tratando, ojo, de una de las figuras o en todo caso de una institución que es como la familia de manera tan importante que necesitamos darle la importancia y saber también cómo es que esta familia, estos actos que se puedan realizar dentro de las personas que tienen un vínculo filial pueden afectar de manera impactante o en todo caso de manera importante frente a terceros. Entonces, miren ustedes, esta demanda se presenta
la demandante es la cónyuge. Ellos ahorita están en un proceso ya de divorcio, pero ¿qué es lo que sucede? La señora hace un proceso de nulidad de acto jurídico porque en estos temas de los acuerdos previos a un posible divorcio de mutuo acuerdo y con la celeridad que estas partes estaban buscando, se presentan ante una situación en la cual el patrimonio de las partes estaba un poco en riesgo. ¿Qué es lo que sucede? La señora es una trabajadora de una institución pública, no tiene un cargo, entonces se le apertura un proceso a nivel de fiscalía, eh, no voy a precisar el delito, corrupción, me parece, X, por la condición misma que tiene, ¿no? Entonces, en esta investigación de la fiscalía, pues obviamente empiezan a rebuscar, a buscar qué bienes han sido adquiridos por esta persona y hay o existe en todo caso el temor de ambos cónyuges de que finalmente estos bienes puedan ser afectados o no y hasta dónde podría afectarse el patrimonio que estos esposos habrían eh, construido dentro de la vigencia del matrimonio. Sin embargo, eso podría ser, ¿sabes qué? Estamos en buenos términos, vamos a proteger el matrimonio y vamos a hacer los actos que de manera unilateral pues se nos permite y bueno, podemos venderlo, podemos hasta que no sean estos afectados. Sin embargo, ¿cuál es el detalle acá? Ellos están en un proceso de separación, ¿no? Ha vencido en todo caso el intento conciliatorio por algunas conductas reconocidas por ambas partes y obviamente ustedes saben cuál es la causal que más se repite o que más se presenta en los procesos de divorcio. Entonces, difícilmente que las partes a esta altura puedan decir, ¿sabes qué? Vamos a proteger el bien, yo voy a disculpar, voy a ser ciega a las cosas que han sucedido y vamos a proteger ese bien que finalmente pues va a ser en algún futuro, como siempre piensan la mayoría de los cónyuges, que sea a favor de los hijos. Entonces, con esta investigación encima, ¿qué es lo que hacen? Hacen un alto a su proceso de divorcio, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Hay un alto grado de conflictividad entre ellos y actuando de buena fe, ¿no? Se logra convencer en cierta medida. Miren, incluso vamos a atender, en este caso se puede analizar cuánto se ha podido afectar la voluntad de una de las partes. Porque si bien es cierto, unos me podrán decir, doctora, pero ellos han ido a una notaría y finalmente han hecho el cambio porque hicieron una escritura pública para sustituir el régimen de sociedades gananciales y adjudicar los bienes a favor del señor que no tenía ninguna investigación de tipo de índole penal en su contra. Entonces, miren ustedes hasta dónde podría evaluarse si en este acto jurídico se puede denotar o no la voluntad o vicios de la voluntad. Porque cuando uno llega, bueno, llega el proceso en un estadio avanzado y uno lee, señora, o sea, con los correos y con los medios probatorios con los cuales finalmente se acredita de que este acto ha sido simulado, no, se podrían haber evidenciado otros defectos o en todo caso otras condiciones que pudieran haber alterado esta manifestación voluntaria, ¿no? Esta expresión voluntaria que tuvo en su momento la cónyuge para poder haber realizado este acto y finalmente haber adjudicado todos los bienes a favor del esposo. Entonces la demanda empieza así, es del 2000, la sentencia salió en el 2023, les estoy hablando de hace una semana aproximadamente, ¿no? La demanda se interpone a efectos de que este acto jurídico que constituye una sustitución del régimen patrimonial, del régimen de sociedades gananciales por uno de separación de bienes y que finalmente pues el señor de manera muy astuta, tal vez, ¿no? Actuando de dolo, actuando de mala fe, finalmente logra adjudicarse el 100% de los bienes con una condición. ¿Sabes qué? Luego de que tú pases este proceso de investigación, que te archiven la denuncia, pues yo te voy a volver a entregar o en todo caso te voy a donar o ¿sabes qué? Vamos a hacer la donación a favor de los chicos, ¿no? Para que ni tú ni yo nos quedemos con el inmueble. Vamos a donarlo a los chicos, uno ya de ellos mayores de edad, y proceden a hacer así este acto jurídico. ¿Qué es lo que sucede finalmente? Como se prende, siempre digo, en un proceso de divorcio, en el momento que todos estén calmos, es el momento para poder aprovechar y hacer las cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano, la naturaleza propia de las personas que se encuentran en un proceso de divorcio es muy voluble. Y por ahí, para la mala suerte de la señora, al señor se le antoja pues irse al club donde
socialmente son conocidos como esposos, se va al club con la nueva, bueno, no sé si llamarlo nueva pareja, bueno, con esta persona con la que mantenía una relación extramatrimonial, y ahí se prende, como dicen, ¿no? Prendió la mecha. Entonces, ¿qué es lo que hace el señor? Obteniendo ya la adjudicación del 100% de los inmuebles que pertenecían a la sociedad de gananciales, pues empieza a decirle, ¿sabes qué? Te voy a votar, ¿sabes qué? Voy a hacer tales acciones, ¿sabes qué? Voy a vender. Entonces la señora incoa, en todo caso, acciona, acude al órgano jurisdiccional y solicita la nulidad del acto jurídico consistente en que se declare nula la escritura pública que habían celebrado en tal fecha, ¿no? A efectos de que finalmente este acto se declare nulo y que todos los actos posteriores a este pues retrotraigan a efectos de que estos inmuebles vuelvan a ser reconocidos o vuelvan a ser considerados como parte de la sociedad de gananciales, ¿no? Entonces, obviamente, como en todo proceso, se presenta la demanda y, ojo, no sé si lograron responder si es que era la competencia presentarlo ante el juzgado especializado civil, porque la lógica nos dice que es nulidad de acto jurídico, ¿no? Esto va a competencia juzgado civil, especializado civil. Se presenta la demanda ante el juzgado civil y, oh sorpresa, el juzgado civil dice, ¿sabes qué? Yo soy un juez civil, yo voy a atender materias de índole civil, si bien es cierto, esto es un acto jurídico que tiene la intención de declarar la nulidad de esta escritura pública, de esta sustitución. Ojo, este acto está revestido de temas patrimoniales que atañen, o en todo caso atentan contra la sociedad de gananciales. Y por tanto, yo no soy juez competente y lo manda, sale el auto correspondiente, se inhibe por incompetencia, ¿no? Entonces envía a los actuados al juzgado de familia. Chévere, ok, doctora, yo no soy competente, bacán, vamos a seguir. Y, oh sorpresa, el juzgado de familia, adivinen qué es lo que dice. Dice, no, yo no soy competente, porque si bien es cierto, esto es un tema de sociedad de gananciales, no deja de ser un acto civil, un acto jurídico. Y el acto jurídico, estimados señores, corresponde a la vía civil. Váyase. Entonces, claro, todos están diciendo ante el juez de familia, algunos juez de civil, de hecho, juez de civil, juez de civil. En efecto, este proceso inicia en el juzgado civil, pero como les indico, acá está, vamos a ubicar los fundamentos de la que declaran la incompetencia. Me parece que copió los de familia. El juzgado civil dice, ¿sabes qué? Básicamente, si bien es cierto, es un acto jurídico, una nulidad de acto jurídico destinado a que se declare nulo esta sustitución del régimen de sociedades gananciales, tiene un índole de familia. Y como son temas de sociedades gananciales, el juez competente es el juzgado de familia. Váyase, saca el auto de incompetencia y lo deriva, ¿no?, al juzgado de familia. Y como les decía, ok, chévere, ya, bueno, dijo que no es competente, vámonos al juzgado de familia para que atienda. Y nos encontramos con esa sorpresa que el juzgado de familia dice, no, yo no soy competente, porque si bien es cierto, sí, pues se va a evidenciar, o la intención de la señora es que se declare la nulidad de esta sustitución del régimen de gananciales, no deja de ser un acto civil y por tanto, ¿saben qué? Dirime competencia y sube a sala para que finalmente diga el superior. Imagínense, estamos hablando ni siquiera de un juez de paz letrado, y estamos hablando de un juez especializado. Entonces, si a este nivel los jueces especializados aún tienen la duda de cuál es la naturaleza de estas acciones, y ojo, o sea, nosotros ingresamos la demanda y nos vamos a dar con esa sorpresa. Por eso les digo, es importante y me alegra mucho poder dar estos detalles, porque, estimados colegas, amigos, la información que se nos queda con nosotros, la verdad, no nos sirve mucho si no la compartimos. Entonces, y estamos ante este juez que dice tampoco no soy competente. ¿Y qué hacemos entonces? Alguien tiene que decidir. Entonces, ¿cuáles fueron los argumentos del juez de familia? Pues básicamente, ¿no?, que este acto no deja de ser de índole civil, es la declaración para que un acto en sí se declare nulo y por tanto tiene todos los matices de un acto jurídico, ¿no? Y se tendrá que evidenciar, o en todo caso se tendrá que explayar o ventilar en este ámbito de la vía civil. Entonces, ¿qué es lo que nos dice finalmente en sala? ¿No? Sala atiende el pedido
indica, ok, cierto, si bien es cierto, acá se mezclan estas dos materias, por un lado no sabemos si es que es civil, pero por otro lado está lleno de matiz que es atender los derechos y las obligaciones, los deberes y todo lo que afecte a la familia en sí y a la sociedad de gananciales, también debería intervenir el juez civil. Finalmente, la decisión es que otorga a favor del juzgado de familia, ¿no? Y a efectos de que éste tome competencia finalmente y que atienda la causa, resuelva finalmente y así poder salir de la duda, ¿no? Yo he visto que en el chat varios han precisado que corresponde el tema del juzgado civil, todo juzgado civil uno, solamente un colega nos ha precisado juzgado de familia, doctora Rubí, y en efecto, ¿no? A veces incluso nosotros nos podríamos encontrar en este escenario de decir qué es lo que pasó acá, ¿no? O sea, si ustedes no saben, juez especializado, todavía no saben dónde va o andan haciendo inhibitorias, que nos corresponde a nosotros, ¿no? Por eso la importancia también y el dato para poder compartirles, ¿no? ¿En qué termina finalmente esta demanda? Obviamente, la demanda se fundamenta en la simulación del acto jurídico porque se logra establecer que hay un acuerdo previo entre ellos y el motivo por el cual se da la sustitución del régimen de las sociedades gananciales es para poder proteger el patrimonio. Y no solamente eso, como les digo, incluso se hubiera podido observar este comportamiento de una de las partes para poder intimidar a la otra persona, ¿no? Y que ésta finalmente haya cambiado su voluntad y diga, ok, sabes que esto es lo mejor, yo sé que es lo mejor, que es lo más seguro, pero actúa también este comportamiento de mala fe, este comportamiento doloso. ¿Por qué, estimados colegas? Porque ellos ya tenían incluso la minuta para poder revertir esta situación, ¿no? Y que finalmente el Señor también pueda adjudicar. O revertimos esto y tú me donas el inmueble, o lo hacemos a favor de los chicos. Entonces, en ese interín, el Señor dijo, no, me quedo con la casa, me quedo con los 2 departamentos, me quedo con todo, haz lo que tengas que hacer. Pero tú has sido consciente, tú has sido la notaría y nadie te ha obligado a que tú hagas este acto jurídico. ¿Por qué? Se entiende que el notario público finalmente pues es el órgano, la autoridad correspondiente para validar que al menos se cumplan los requisitos que nos exige el 140 para poder dar la validez a un acto como tal, ¿no? Entonces, finalmente, ¿ustedes qué creen que han sentenciado? Le han dado la razón a la señora porque dentro de los medios probatorios, pues, se evidencia todo el iterín que tuvo que hacer la señora, los acuerdos entre los abogados, la minuta misma que ya tenían preparada, ¿no? Se hizo, incluso se solicitó alguna aclaración sobre los inmuebles y finalmente lo que ayuda bastante es la comunicación que ellos mantienen por WhatsApp y por correos electrónicos, donde el señor le dice, estás poniendo en riesgo el inmueble de mis hijos. ¿Qué esperas para no hacer esta minuta? Entonces la señora, obviamente, sumado al tema de las causales, porque va a ser un proceso de divorcio por violencia psicológica, violencia física y adulterio, entonces la señora, pues, obviamente en ese estado emocional dirá, bueno, lo hago, ¿no? Sumado también al estrés laboral porque tenía enfrente, en todo caso tenía encima un proceso, una investigación a nivel fiscalía, ¿no? Otro detalle, bueno, se acredita que finalmente esa denuncia se archiva, ¿no? Pero el fundamento, en todo caso, los medios probatorios que finalmente le ayudan a la señora es estas comunicaciones en las que el mismo señor indica y reconoce de que posterior a la simulación de este acto, pues se iba a realizar la donación o a favor de sus hijos o a favor de la señora misma, ¿no? Entonces, finalmente, para alegría de la señora, se ha declarado la nulidad de ese acto jurídico y se ha retrotraído los hechos a efectos de que esos inmuebles vuelvan a ser parte de la sociedad de gananciales. Ha salido la sentencia, como les digo, de manera exacta. ¿Por qué? Porque ya se entabló la demanda de divorcio y obviamente se va a jalar esta sentencia a efectos que en la vía correspondiente, con la materia correspondiente que va a ser el divorcio por causal, pues finalmente se decida qué es lo que va a ocurrir con estos muebles y se haga la división o la adjudicación preferente dependiendo de los argumentos de cada una de las partes y finalmente se determine. Entonces, toda esta introducción, estimados colegas, creo que solamente viendo un caso
hemos hablado de voluntad, hemos hablado de simulación, hemos hablado si es que fue capaz o no fue capaz, hemos hablado de intimidación, hemos hablado de dolo. Imagínense solamente lo que puede contener un resultado, un casito así pequeñito, nos abre las puertas del derecho civil y del derecho de familia, ¿ya? Por ahí levantaron la manito, dice las capturas de los WhatsApp y los medios probatorios que se necesitan de algún peritaje o certificación. No, estimados colegas, en este tema de los WhatsApp y de los correos electrónicos, claro, hay una formalidad. ¿Cuál sería la formalidad que en este caso no se exigió? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento del señor. El señor en el mensaje dice, sí, me voy a quedar, ahora te voy a botar de la casa, ¿no? Porque hay otro fondo también del tema del divorcio. Entonces, los WhatsApp, los correos electrónicos se han adjuntado tal cual, descargados de los correos de cada una de las partes, se han adjuntado los correos electrónicos cursados entre los abogados, con la notaría. Entonces, ojo, eso no quiere decir que dentro del proceso ustedes tengan la oportunidad de poder hacer las tachas, las observaciones respectivas al tipo de documento que se está presentando. O sea, eso no les impide hacer las observaciones o ponerse en todo caso a la presentación de esos documentos. ¿Cómo se salva en esos casos? A veces las notarías hacen las constataciones o en todo caso abres delante de la notaria, abres tu correo electrónico y la notaria dice, sí, en efecto este correo electrónico está de la bandeja del señor, del correo tanto, la hora tanto, y yo certifico. Te cobran considerar una certificación así está como 600, 800 soles, me parece. Si están dentro de las posibilidades, pues ahí puedes agotar el tema del cuestionamiento, si es que fue falso, si lo has editado o no. Entonces, pero en este caso no fue necesario, el señor tampoco no cuestionó la validez o no de este medio probatorio y se ha manifestado así. Aparte que, ojo, en este tipo de procesos en la audiencia también hubo declaraciones de parte, ¿no? Entonces, en efecto, el señor reconoce que sí, pues no. Y vamos a hacer eso, pero finalmente, o sea, ella que haya cambiado de opinión y yo ya cambiado de opinión, doctora, es válido. Ella ha sido consciente de ir a la notaría y firmar esa sustitución, ¿ya? Eh, ok. Me preguntan ¿ustedes qué creen que han apelado? El señor obviamente ha apelado a la sentencia, ¿no? Ahorita todavía no ha quedado consentida, ya han presentado el recurso de apelación, esperemos a ver qué es lo que dice Sala en relación a estos supuestos. Que yo la verdad estoy 100% segura o 99% segura de que deberían de confirmar, ¿no? Porque sí se ha acreditado que el acto realmente ha sido simulado, ¿ya? Bien, ahora sí, empecemos. Les decía que con solo este ejemplo de este proceso podemos hablar de la figura ya desde el ámbito civil del acto jurídico, ¿no? Entonces, empecemos ya, creo que nos hemos entretenido un poquito con el caso y entremos a tallar lo que nos importa, poder conocer un poquito más cómo se debe de atender, o en todo caso, el tema del acto jurídico o el negocio jurídico familiar. Miren, yo he tratado a efectos de poder darles la mayor información correspondiente, decía, ¿de dónde nace este término? ¿Por qué nos complican? Si ya estábamos complicados entre poder diferenciar hecho jurídico, acto jurídico, negocio jurídico, ahora negocio jurídico de familia. Entonces, es un poco complicado, pero si ustedes gustan, agarren su esquema para poder simplemente hacer en temas de terminología, estimados colegas, porque vamos a llegar a un punto en el que finalmente a nivel doctrinario no se hace una cierta diferenciación entre un concepto y otro concepto en relación al término de derecho o negocio familiar, ¿no? Esta es, o pueden decirle una adaptación o el género a lo particular, ¿no? Pero finalmente se subsume y no se puede, o en todo caso, no se puede precisar qué autores pueden decir, sí, sabes que tal concepto corresponde a negocio jurídico y tal concepto corresponde a negocio jurídico familiar, porque en la doctrina y mucho más aún en nuestro código, en nuestra normativa, no existe este término. Sin embargo, doctrinariamente ya se habla de esta figura con un poco de años atrás, simplemente que, como les digo, no ha sido tan novedoso o no se usa, o sea, dentro de nuestra terminología no es tan usado este término del negocio familiar. ¿Y por qué la importancia, estimados colegas? Porque lo he mencionado,
el derecho de familia impacta tanto porque finalmente nuestro código es pro familia, tanto así que ustedes pueden ver que los articulados que regulan el tema del matrimonio, por ejemplo, sigue siendo un poco desfasado a la actualidad, a la realidad. Entonces, por eso les indicaba al inicio de que se hace necesario ya poder ver o poder realizar algunas revisiones en cuanto al libro de derecho de familia y todas las figuras jurídicas que esto implica. ¿Por qué? Porque finalmente nuestro Estado, la Constitución Política del Perú, sigue manteniendo a la familia como este núcleo principal de la sociedad y por ende y por esta importancia que constitucionalmente se le da, se hace necesario que se pueda analizar, se pueda organizar de mejor manera para que finalmente pues tengamos acá las bases necesarias porque se entiende que en este núcleo familiar, que en esta familia pues se da los primeros manifestaciones de la conducta humana y que por eso la importancia, por eso es que siempre se ve, siempre se fija, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con cada ciudadano? Y siempre digo, cuando nosotros evidenciamos estos hechos tan dolorosos y dramáticos y tan escandalosos a veces de sujetos o de personas que atentan de manera tan gravosa y no sé qué otro término podría utilizar, por ejemplo, atentando contra la vida, la integridad sexual, la identidad sexual de un menor de edad, uno dice, ¿qué es lo que ha pasado con este sujeto? Y no vemos qué es lo que pasó hacia atrás. ¿No? Nosotros vemos al delincuente, vemos al violador y no vemos al niño que fue en su momento y qué pasó en su entorno social, en su núcleo familiar, en sus relaciones paterno-filiales para que finalmente podamos tener, después de tantos años, una persona que pueda cometer actos tan graves y tan llamados de manera a todo lo que podría resultar natural, ¿no? Entonces, miren ustedes la importancia y el por qué hasta el día de hoy, y vuelvo a decir, ¿no? Siempre se habla ya incluso que el derecho de familia tendría que también tener o tiene en todo caso matices del derecho incluso constitucional porque es muy transversal, ¿no? Los efectos que se producen dentro del órgano o dentro de este núcleo siempre van a tener repercusiones. Y jocosamente les comparto en algún momento cuando inicié la especialidad, porque llegado su momento uno decía, ¿sabes qué? No, tenía algunos colegas, eran derecho corporativo hace unos cuantos años atrás, no decir muchos porque estamos jóvenes todos, el derecho de familia no tenía esa relevancia, ¿no? Dice, oye, pero Clary, ¿qué derecho de familia lo hace el practicante. Imagínense, o sea, de esa forma. Y recuerdo mucho esta frase de este colega que dice, que el derecho de familia no es muy importante, ¿no? Vete al corporativo, vete a cual. Le dije, ¿sabes qué? Tú vienes de una familia y tú tienes familia. Entonces, cuando esta persona tenga este problema, adivinen quién es la abogada el día de hoy. Su humilde servidora, le digo. ¿Por qué? Porque no se puede aislar, porque no se le puede quitar la relevancia y la importancia que tiene esta figura. Ojo, acá hay que hacer las aclaraciones que obviamente al día de hoy ya estamos hablando de diferentes tipologías de familia. No, ya no nos hemos quedado solamente con la familia nuclear, que era papá, mamá e hijos, y los hijos nacidos dentro del matrimonio. Hemos avanzado, ahora son, bueno, los hijos que cada uno de los cónyuges o de los convivientes o de las parejas pueden tener, sino que ya está el concepto en sí avanzando y cruzando fronteras porque ya estamos hablando de una multiplicidad de tipos de familia, ¿no? Entonces, haciendo esa enmarcación para que no dejar de lado o no desconocer que a la actualidad ya nos podemos estar hablando del típico, de la típica estructura familiar de la cual hemos sido, digamos, hemos crecido conociendo así y el cual se sigue manteniendo en nuestro código. Por eso les digo que ya está un poco alejado de la realidad misma y prueba de ello, nada más hace poquito, Udiápolis hizo una capacitación en relación a la maternidad y la maternidad subrogada, y se cuestionaba ahí qué es lo que está pasando con la parte de los órganos jurisdiccionales y finalmente atenderán o no atenderán este pedido de este personaje público que busca, ¿no? Que finalmente se le otorgue la identidad o en todo caso la nacionalidad peruana a sus dos pequeños, ¿no? Entonces, miren cómo es que seguimos trabajando con un código del 84. O sea, no es tan viejo porque nosotros por ahí hemos nacido algunos en esa edad, en ese año, pero
ya nos hace pensar que es necesario una revisión en cuanto a estas figuras dentro del derecho de familia. Entonces, les indicaba, tiene el rango constitucional porque así está delimitado en el artículo en la Constitución, protegiendo a la familia como la célula básica de la sociedad y por tanto se le amerita en todo caso una especial atención, un especial cuidado a nivel de todos los órganos, ¿no? Entonces, este derecho de familia, por tanto, va a constituir, ¿no?, la necesidad de que se generen un conjunto de derechos, de facultades, para que finalmente se les pueda atribuir a estos miembros de familia, ¿no?, que finalmente van a derivar de este tipo de relación jurídica dentro en la cual se encuentra. Entonces, sabes que como eres tan importante, vamos a ti a poder brindarte todas las herramientas, todos los derechos, todos los reconocimientos, todos los procedimientos, porque de ti sale algo importante que se va a ver reflejado finalmente en la sociedad. Y como este ámbito de la persona que está dentro de esta familia no solamente es personal, también se necesita poder establecer, ¿no?, estas reglas dentro del derecho de familia establecidas para, por ejemplo, regular no solamente, como les indico, de orden personal, sino también de un orden patrimonial. Porque, ojo, esta familia no va a estar aislada. Por algo existe el tema del régimen patrimonial, por algo existen los deberes conyugales, porque hay un interés, hay una motivación. Se entiende que esta familia va a poder procrear, va a generar prole y así sucesivamente, ya hablando de una visión un poco más extensa, ¿no? Ok, así aseguramos la subsistencia del ser humano y así vamos a asegurar que dentro de esta familia se siga haya esta procreación y luego así replicar esta figura porque hay una intención un poco más filosófica, más amplia, ¿no?, de por qué se le reconoce de esta forma tan importante a este núcleo o en todo caso a estas relaciones que finalmente pueden estar conllevadas a vínculos familiares o a aquellos vínculos que la ley finalmente establece. Entonces, este derecho a familia, como el conjunto de normas, resumiendo, ¿no?, de normas jurídicas de carácter privado que van a regular las relaciones jurídicas personales y patrimoniales que surjan, ¿no?, de las diversas personas que integran una familia y las que se originen frente a terceros. Porque les digo, no somos islas, no. Esta familia, esta persona tiene que interrelacionarse y hay que regular estas relaciones. Ahí aplica, oye, ¿y cómo le regulas? Para eso está el derecho civil. Acá hay una marcada diferencia. Estamos hablando, ya vamos entrando al tema, estamos hablando que de estas relaciones familiares, ojo, tienen dos ámbitos, de la interrelación fuera del ámbito familiar y de la interrelación dentro de los miembros de la familia. Entonces, podemos ir de repente haciendo una conclusión, derecho familiar o acto o negocio jurídico familiar, vamos a enmarcarlo dentro de aquellas personas que finalmente comparten este vínculo, sea llamado por el parentesco o sea llamado por la ley. Ustedes sabrán, en todo caso, indicamos el parentesco, el llamamiento natural, ¿no? Y el llamado por la ley se establece el vínculo del parentesco, sea por el matrimonio o en los casos de adopción. Entonces, cada uno de estos miembros de la familia van a actuar, van a comportarse, van a ejercer algunos comportamientos y van a realizar algunos hechos que finalmente puedan o no tener alguna relevancia para el interior de la familia como para los terceros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer o cuál es el tema de hoy de poder atender este derecho, este acto jurídico o este negocio familiar? Pues finalmente poder establecer qué comportamientos, qué actos, qué hechos van a regular o cuáles van a ser los efectos dentro del ámbito de la familia y de las relaciones que tengan para con los ajenos, con los terceros, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que, como les he indicado, la familia, los integrantes no son una isla, tendrán que, no sé, si están casados, tendrán que proveer, tendrá que trabajar, tendrá que adquirir algún bien, algún inmueble, entonces empieza a salir un poquito del ámbito privado, de la intimidad familiar, para poder realizar acciones que finalmente podremos determinar si son hechos simples, si son hechos jurídicos, si son actos jurídicos o si van a ser negocios jurídicos, ¿no? Ahí ya vamos ahondando, entrando un poquito más en cómo vamos a vamos a poder definir estos conceptos. Entonces, antes de hablar de hecho de negocio jurídico familiar o simplemente el negocio,
tenemos que hablar del comportamiento de cada persona. ¿Y por qué? Porque hay que diferenciarlo. Nosotros, en el actuar, en el día a día, estamos haciendo cosas que no necesariamente pueden impactar a terceros, impactarme a mí, ¿no? O que de repente las hago y yo no me doy cuenta, ¿no? Eso dependerá del impacto que tenga o los efectos que estos puedan causar. Entonces, antes de hablar eso, siempre entendamos que todo hecho, todo comportamiento o cómo vamos a regular o cómo vamos a analizar si este acto, si este hecho que realizó tiene o no consecuencias jurídicas, hay que diferenciarlo. Y hay que saber cuándo vamos a estar ante un hecho simple, ¿no? Y cuándo este hecho va a tener repercusiones para la persona, para la familia o para con terceros, ¿no? Entonces, para poder definir hecho, simplemente es aquel en un sentido más amplio, está comprendido como cualquier acontecimiento, actuación, suceso, situación o comportamiento, ¿no? Que no necesariamente, o mejor dicho, no tiene ningún efecto jurídico, ¿no? Hecho simple, hoy día me levanté y bueno, no ocurrió nada, fui a la tienda y compré el pan. Hasta ahí no ocurrió nada, ¿no? Vamos a ir viendo la diferencia o el impacto en cuanto a estos comportamientos vayan a surtir sus efectos, ¿no? El hecho en general es en todo caso todo suceso o todo acontecimiento generado con o sin la intervención del ser humano y puede o no producir consecuencias jurídicas, ¿no? El hecho jurídico, en la medida en que produzca consecuencias jurídicas y sea así calificado por el derecho. Acuérdense que toda conducta, así como podemos hablar en temas penal, si no está tipificado, no puede ser considerado delito. Entonces, en este caso, si un hecho jurídico no está determinado como tal, va a ser o va a pasar a la historia como un hecho simple. Y a diferencia del hecho jurídico, ¿no? En este caso podemos entender que este hecho jurídico va a ser aquel evento, acontecimiento natural o humano, ¿no? Que potencialmente podría producir efectos jurídicos siempre y cuando este evento, este acontecimiento en todo caso, esté previsto o recibe una calificación jurídica. ¿Qué quiere decir? Que la norma se anticipa y ya lo determina así, ¿no? Entonces, a la actualidad hay muchos hechos jurídicos que están sucediendo y no están normados, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Se tiene que regular porque ya afecta a los terceros, afecta a la misma esfera personal, a temas de terceros, ¿no? Varios temas en derecho de familia que se necesitan abordar. Eso de la subrogación de los vientres de alquiler, ustedes no saben qué tan seguido y qué tan frecuente es. O sea, al día a día, consultas de mamás, de papás, de esposos, desesperados porque en la búsqueda, en el anhelo de ser padres, no encuentran la salida legal para que finalmente la inversión, el esfuerzo que ellos han podido hacer y el agotamiento de toda vía previa para poder concebir ya no da. Entonces muchos desisten. Oye, ¿y cómo voy a hacer el procedimiento para que finalmente esto, pues, si no está regulado, cómo voy a hacer, cómo voy a atender este tema? ¿No? Paréntesis ahí. Entonces, estamos hablando cuando estamos ante un hecho jurídico, cuando este evento, este suceso, potencialmente vaya a producir efectos jurídicos, y no solamente esto, sino que estos efectos jurídicos estén o tengan una calificación como tal, ¿no? Estén previstos en la norma, que así lo dote de juridicidad para que luego pueda producir efectos jurídicos. De no estar previstos legalmente o recibir la calificación jurídica, estos eventos o acontecimientos seguirán intrascendentes, ¿no? Para el derecho, ergo no van a producir efecto jurídico alguno. Entonces, ahí vamos haciendo las diferencias. Las consecuencias, pues, en todo caso, las que determinen el carácter jurídico de este hecho, de este acontecimiento, ¿no? Entra a tallar acá al tema de una causalidad jurídica. Para hablar de causa es porque ya está previsto en la norma. Y por ende el hecho jurídico también es un evento precedente al acto jurídico. Dice, doctora, ya me está confundiendo. Se entiende que para nosotros poder llegar al acto jurídico es que este acto jurídico tiene ciertas formalidades, ciertas características, y que antes de llegar a este estadio de poder darle la forma, ¿no? Nosotros hemos tenido una intención de hacer algo que ya está regulado, simplemente que, ¿sabes qué? Vamos a darle la forma ahora. Por ejemplo, hoy día, bueno, acá está el ejemplo, no me voy a otro lado.
Por un lado tenemos el hecho jurídico. Hoy día amanecí con el pensamiento de que, bueno, no me quiero casar y lo dejo así en el ámbito de mi esfera personal. No lo comparto de repente con la pareja. Simplemente este hecho que hoy día me levanté y dije, ¿sabes qué? ¿Cuándo me voy a casar? Ok, entonces, si yo empiezo a pensar hasta ahí no va a tener efecto, pero si de repente le digo a la otra persona, de repente la otra persona va a empezar a tener efectos, ¿no? Porque estaré pensando las consecuencias, dice, no, el matrimonio está regulado, tiene sus formalidades, me exigen ciertas cosas, voy a tener que cumplir ciertos deberes, mejor la pienso bien y solamente que se quede en hecho y esto no repercuta jurídicamente porque incluso hablarlo, conversarlo, de repente hacer acciones, podrían generar ya obligaciones porque estaríamos hablando de qué figura los esponsales, ¿no? Ok, finalmente decido, no me caso, esto se me complica, es mucho tema, son muchos deberes, yo no estoy para esto, finalmente lo dejo ahí. Sin embargo, este hecho ya está regulado. ¿Y el acto jurídico cuál sería? Pues finalmente contraer las nupcias, ¿no? Entonces miren la diferencia simplemente con un ejemplo tal. No, un hecho está dotado de una relevancia jurídica cuando su acontecimiento permite cambiar una realidad preexistente. En este lado de acá, donde estamos simplemente en pensar, es eso, ¿no? Es un deseo, un anhelo, tal vez lo estoy evaluando, no lo estoy evaluando, ¿no? Pero ya acudir a esta forma que está regulada, que sería el matrimonio en sí, ya esto tiene esta potencialidad jurídica y obviamente los efectos jurídicos algunos no los conocen y después se arrepienten, ¿no? Pero está normado. ¿No? Siempre pongo el ejemplo, señores, ustedes cuando se casen, está normado. Es más, los ignorantes, los ignoraste, no los ignoras, porque en el acto mismo cumple también una formalidad. El acto jurídico mismo de celebrar el matrimonio cumple una formalidad, ¿no? Incluso ahí mismo te hacen como que reflexionar, oye, ¿estás seguro? Mira, tienes que cumplir esto, tienes este deber, tal, tal, tal y te leen tus deberes. Aún así, tomas la decisión, bueno, ya también, como dice, que hay revisada no mata gente, dice, ¿no? Entonces, miren la diferencia. Una cosa del hecho, simplemente es que el día de hoy me levanté y dije, ah, bueno, ¿y cuándo me voy a casar? O qué es lo que pasa? A ver, quiero saber. Cuando yo exteriorice este deseo, cuando yo empiece a ejercer ciertas acciones, ¿no? Y estas encuadren dentro de la normativa, ya se va transformando a un hecho jurídico porque está previsto. Y finalmente, como lo hemos dicho en la diapositiva anterior, esto va a preceder a la realización de un acto jurídico que sería, por ejemplo, contraer finalmente nupcias, ¿no? Ahora, dentro de estos hechos jurídicos siempre nunca estamos ajenos a los factores externos y pueden establecerse de estas dos diferencias, el hecho jurídico natural y el hecho jurídico humano. Igual, en el hecho jurídico natural no son aquellos sucesos ocasionados por un acto de la naturaleza sin intervención o influencia del hombre. Doctora, pero los hechos naturales se supone que son naturales, pues ¿cómo va a intervenir el hombre? Miren, ya hay teorías y teorías que incluso ya hay estados que pueden controlar sequías, que pueden controlar la administración o no administración de las aguas incluso. Entonces hay que diferenciar qué tan natural puede ser un hecho. O sea, ya a estas alturas, estimados colegas, ya podemos hablar de todo, ¿no? Vean películas, teorías conspiracionales, todo, pero que a veces nos hacen pensar si, pues, qué tanto influencia puede tener en un evento natural la mano del hombre, que ya hay, o sea, ya se puede regular, o en todo caso ya se puede identificar, ¿no? Al respecto, si el hecho da lugar a una adquisición, modificación o extinción de un derecho, será necesariamente un hecho jurídico así. Entonces, doctora, pero ¿cómo un hecho, o sea, cómo un hecho natural está lloviendo va a causar problemas o va a tener repercusiones jurídicas? Fácil, está lloviendo, estimados colegas. Tú sales, toda la vereda está mojada y por ahí te das un resbalón, Dios no quiera, accidentado. Las pistas están mojadas, Dios no quiera, no funcionan bien las llantas, accidente, choque. Entonces, eso ya tiene repercusiones en el ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque, oye, me has chocado porque estabas a mucha velocidad, porque mira, está la pista, sí, pero no es mi culpa que esté lloviendo, las pistas estén mojadas. No, es que tú debiste de prever y mantén tu distancia. Entonces, ya cuando empieza a afectar derechos de los terceros, o en todo caso, simplemente fastidia, puede generarse en todo caso que estemos hablando de este hecho jurídico. Entonces, un hecho natural podría resultar finalmente, si es que afecta, sí,
¿no? Y convertirse en un hecho jurídico como tal. Claro ejemplo para darles, ¿no? Ok, estas precipitaciones, siempre estamos con un fenómeno próximo eh, en las orillas de los ríos, estos inmuebles que siempre se caen cuando aumenta el caudal. Nosotros decimos son hechos naturales, pero ya no escapan o ya no se deben de ver de manera aislada, ¿no? O sea, ya produce y es todos los años. Entonces, autoridades, ¿qué están haciendo? Ok, ¿qué pasó con Defensa Civil? ¿Qué pasó con la municipalidad? ¿Qué pasó con los permisos para las construcciones? Entonces, ven cómo simplemente una lluvia, un aumento en el caudal del río sí puede impactar de manera jurídica a terceras personas, ¿no? Y el hecho jurídico humano en esta oportunidad puede ser, obviamente, la intervención del hombre, indistintamente, estimados colegas, si tuve o no la voluntad de hacerlo. No, ya pasó, ya se efectuó el hecho. Vamos a ver más adelante si es que intervino o no tu conocimiento, tu voluntad, estabas en un estado de ebriedad y no pudiste manejar de manera correcta o sostener el freno para que viendo la pista que estaba mojada, igual no tuviste la precaución, etcétera. Entonces, podemos hacer esas diferenciaciones, ¿no? Porque, ojo, como les había mencionado, eh, en estos puede ser voluntarios o involuntarios, pero en ambos, o sea, hay una voluntariedad consciente o inconsciente, igual se realiza, ¿no? Entonces, ahí vamos encontrando la diferencia y un claro ejemplo es el que les preciso, ¿no? Bien, ahora entramos ya un poquito más a lo que es negocio jurídico o acto jurídico. Acá les comento que el término de negocio jurídico, ustedes pueden ver, nuestro artículo habla de acto jurídico a partir del 140 en adelante, no vamos a encontrar este término de negocio jurídico. Doctora, entonces, ¿por qué nos han complicado la vida y simplemente vemos en el acto jurídico? Porque no solamente somos de códigos, o sea, hay una parte de la doctrina que va analizando esos comportamientos precisamente, porque no me van a decir que es igual. Oiga, ¿sabes qué? Un acto jurídico, ya me caso, pero ¿sabes qué? Quiero regular ese matrimonio. Pero señor, ¿cómo lo va a regular? Sí, o sea, yo puedo casarme, yo sé que estoy realizando este acto jurídico, pero, o sea, no estoy tan satisfecho con un tema. ¿Cuál es el tema, señor? Mira, yo me quiero casar con ella, pero no quiero pues que lo mío sea de ella y lo de ella sea de ella. No quiero regular esa situación, quiero negociar esas condiciones. No se puede. ¿Se puede o no se puede? O sea, o me tengo que allanar a lo que diga la norma y a rajatabla. No puedo cambiar el régimen de sociedades gananciales, por ejemplo. No, entonces ahí vamos entrando, podemos ver una diferenciación bien clara, ¿no? ¿Por qué es que los doctrinarios nos sacan este término del negocio jurídico, ¿no? Para hablar más o enfocarlo en todo caso a estas pautas, eh, a visionar los efectos de lo que yo estoy realizando en un acto jurídico. Entonces, esa es la diferencia clara. Hablemos entonces en términos sencillo, concreto, para no confundirnos mucho. El acto jurídico es aquella manifestación de voluntad destinada, dice, a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Habrá voluntad de los actos, pues los efectos estarán establecidos por la ley, ¿no? En tema de matrimonio te dice, sabes que tú te casas, tus deberes son estos, pa. Es más, tú, por defecto de la ley, te vamos a dar un régimen de sociedades gananciales. Por si acaso, te lo advierto, ya está en el código, ya está establecido así, ¿no? Entonces, aquí esta voluntad finalmente nos lleva a poder tomar la decisión o no, porque ya estamos anticipados de que esta figura del matrimonio está establecida con sus obligaciones, con sus deberes, tal cual y las formas que nos prevé el libro o en todo caso el acápite de matrimonio, ¿no? Tenemos conciencia de una declaración o una conducta, pero las consecuencias están establecidas por ley, ¿no? Yo decido casarme. ¿Y cuáles son las consecuencias? Mira, estos son tus deberes y este es el régimen de sociedad a la cual te vas a adherir. En cambio, en el negocio jurídico, ¿por qué nace esta teoría o en todo caso, por qué sale este nuevo término en el ámbito civil? Solamente estamos hablando ahorita del ámbito civil, porque dicen, el acto jurídico se ha quedado corto, ¿no? No solamente es manifestación de la voluntad de extinguir, no se queda ahí. Las partes
pueden prever que esta situación jurídica les convenga, no les convengan, pueden negociar, o sea, no les podemos limitar a esta expresión de voluntad y ellos pueden regular relaciones, regular situaciones para que finalmente este acto jurídico que van a realizar pues les sea beneficioso. Y ahí entra a tallar tal vez el tema de variarle y le pone negocio jurídico. ¿Por qué? Porque en el negocio jurídico hay voluntad de acto y voluntad de efectos. En el de arriba no, estimados colegas. Los efectos están establecidos en la ley. En cambio, en el negocio jurídico, las partes pueden, de manera voluntaria, establecer cuáles van a ser los efectos porque yo deseo algo con la realización de este acto, ¿no? Además de la declaración de la conducta, las partes establecen las pautas y somos conscientes de los efectos y podemos regularlo, ¿no? Entonces, ahí, digamos, podemos precisar alguna de las características muy marcadas, muy sencillas para que no nos confundamos mucho, porque créame, tú pones el texto y te va a salir compendios y compendios ahí. Es más, el doctor Torres, por nombrarlo únicamente, haciendo la salvedad en el tema de los libros que nos ha podido, porque básicamente creo que es el referente para muchos en tema de actos jurídicos, ¿no? Salen los doctrinarios a poder ampliar esta figura, esta visión, ¿no? Y no limitar nada más estas conductas, estos actos jurídicos, porque las personas van desarrollando en cuanto a la liberalidad, a la autonomía de sus voluntades, e ir un poquito más allá. Tanto así que vamos a ser conscientes, ¿no? De que podemos regular o podemos prever cuáles van a ser los efectos de estos actos jurídicos que nosotros finalmente realicemos, ¿ya? Ahora vamos a complicar la situación un poquito más, aunque no es complicado porque ya entendemos, ok, son todos, es la misma figura del acto jurídico, pero ahora vamos a aplicarlo al derecho de familia. ¿Cómo es que este acto jurídico se desarrolla o se evidencia dentro del ámbito de familia, dentro de las relaciones familiares, ¿no? Entonces, podemos decir, concluir que en el derecho de familia existen también hechos, acontecimientos jurídicos determinantes en las relaciones familiares, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, el nacimiento, la muerte, el deceso de uno de los cónyuges, los efectos que esto pueda tener, el nacimiento, que el doctor hay el nacimiento, que oye, el nacimiento tiene mucho que ver, ¿y quién lo va a afirmar? Y ese nacimiento es, los óvulos y el esperma fueron de los esposos, fueron donados. ¿Cómo se va a regular? O sea, ya no podemos hablar de manera tan limitada como todavía se mantiene el código. El nacimiento, sí, pero ¿qué problema hay en el nacimiento, doctora? Hay un montón de problemas, pues, porque estamos evidenciando casos clarísimos de conocimiento público que hay problemas en el nacimiento, ¿no? La muerte, el tema de sucesiones, la filiación, pero la filiación, doctora, pues que si nace es su hijo, no necesariamente. ¿Y qué tal si por ahí se pelearon y la señora pues en 5 minutos fue y declaró que el papá era otra persona y después estamos con un papá, digamos, un papá, ya vamos a hablar de las filiaciones estáticas, las dinámicas, que no biológicamente no es su papá, pero el niño ya tiene una identidad con él, entonces ven que no es tan limitado cuando nosotros hablamos aplicando actos jurídicos al derecho de familia, ¿no? La esterilidad entre otros casos. El negocio jurídico familiar entonces regula la conducta, actos y relaciones jurídicas que emergen, ¿no? De un estado natural de tipo familiar. Ahí está. Ustedes, el doctor Barsi tiene encontrado bastante material para que ustedes puedan ampliar muchísimo, porque obviamente en el tiempo que tenemos vamos a tratar de poder brindarles toda la información necesaria. Entonces, acá les digo que esta figura es muy especial, es muy distinta, ¿no? Y es bonita porque nos permite aplicar los conocimientos que teníamos del ámbito civil a estas situaciones que no dejan de ser impresionantes o no dejan de ser impactantes en todo caso, ¿no? Entonces, aparece este negocio jurídico familiar de manera sui generis, o sea, es especial, todo en el derecho de familia es especial porque es distinto. ¿Por qué? Porque regula relaciones humanas. Entonces, las relaciones no son contratos,
¿no? Cuando dicen, doctora, ¿cuál es la estrategia? Un momento, acá estamos hablando de personas, son volátiles, están cargados de emociones, un día pueden decir una cosa, un día pueden decir otra cosa, no nos podemos regir tan de manera drástica como sí lo pueden hacer en el ámbito de familia, porque hay un contrato y si sabes que no lo cumples, pues me indemnizas o en todo caso hay las rescisiones, resoluciones, etcétera. No, es tan especial porque está matizado de personas, de seres humanos, entonces no podemos disociar a la persona de sus emociones, de su carga emocional, de todo el backup que trae, ¿no? Y que finalmente son expuestos cuando se judicializa un tema como estos, ¿no? Entonces, entre los autores, acá les preciso, no existe una opinión respecto a la denominación, pues la doctrina se refieren como negocio jurídico familiar y otros también como acto jurídico familiar. Eso no implica, según la doctrina, según lo que podemos encontrar en cuanto a teoría, no implica una diferencia sustancial en su naturaleza, en su esencia ni en el contenido estructural, ¿no? En resumen, es una figura que se presenta de manera única, de manera especial, pero que si ustedes buscan en la literatura, no se precisa de manera categórica qué nos puede diferenciar, ¿no? Entonces, algunos autores van a llamarlo negocio jurídico familiar, otros autores dirán acto jurídico familiar. Nuevamente, traemos a colación lo que indica el doctor Bercy, señalando que el negocio jurídico familiar es aquel acto voluntario, autónomo y delimitado por la ley que constituye, modifica, extingue o reglamente un estado de familia. ¿Cuál es digamos, el ingrediente principal? Es que se regula por una preexistencia o la generación de este vínculo familiar. Ojo, el vínculo familiar, ¿cómo se precisa? Por los grados de parentesco o las imposiciones por ley, que es, por ejemplo, para crear parentesco por el matrimonio o la adopción, ¿no? Que son, digamos, las formas en cómo podemos hablar nosotros de la vinculación o el entroncamiento familiar. Entonces, como concepto que podríamos atender, ¿qué es un negocio? ¿Qué es un acto jurídico familiar? Dice, cuando la finalidad jurídica del acto humano, voluntario, ilícito, se dirige a dar nacimiento, modificación, conservar o extinguir una relación jurídica de índole familiar, nos encontramos ante un acto jurídico familiar. Ejemplo, la celebración del matrimonio y sus consecuencias, ¿no? Porque estamos generando una relación por imposición de la ley a partir de que te cases con esta persona, pues se genera derechos y obligaciones tanto dentro del matrimonio y también, por ejemplo, en el ámbito de sucesiones. Con esta unión, con esta celebración del matrimonio, estás generando que esta persona sea parte, por ejemplo, dentro de tus llamados, en el caso que ocurra eventualmente, ¿no? Sea, por ejemplo, tu heredero, a esta persona a la que tú estás escogiendo va a ser apacible, en todo caso va a ser merecedora de una pensión de alimentos, va a ser merecedora de que todas las cosas que tú compres dentro del matrimonio le corresponda también a ella, si es que no has hecho por excepción de la ley, el trámite correspondiente. Entonces, miren cómo es que estos actos finalmente van a repercutir en la relación no solamente de estas dos personas que se casan, sino también de su postura o de su comportamiento frente a terceros, ¿no? Entonces ahí estamos hablando en este caso, de un nacimiento de una relación porque se está dando inicio a la relación conyugal con la unión matrimonial. Aquí, para no cansarlos, les he precisado algunos otros conceptos de lo que son actos jurídicos familiares, ¿no? Pero que finalmente tienen connotaciones repetidas en las que finalmente caracterizan este concepto, que son los actos voluntarios, ¿no? Que tienen siempre la alusión a este vínculo familiar para poder modificar, para poder extinguir, para poder crear, para poder atender estas relaciones familiares, ¿no? Plácido así, por ejemplo, determina el acto jurídico familiar como aquella manifestación de voluntad lícita que tiene por objeto inmediato establecer entre las personas vínculos familiares, vínculos jurídicos familiares, crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos subjetivos familiares, en tanto la obtención de ese fin por la voluntad de los particulares que esté admitida por la ley.
No, ojo, no deja de mencionarlos, de que todos estos actos siempre van a estar preestablecidos ya por la norma, ¿no? Acá de repente vamos a ver en temas de cómo preestablecidos por la norma, doctora, y las cosas nuevas que vayan ocurriendo, vuelvo a reiterar, estamos ya en la situación en la que tenemos que reevaluar, ¿no? Que tanto nuestro código nos viene acompañando con las novísimas figuras que de repente están dejándose de atender y de poder reconocer, por ejemplo, derechos nuevos, ¿no? Dentro incluso, miren, de esta clasificación, dentro de este concepto podemos encontrar una clasificación, tal vez podamos ir definiendo o encontrando cuáles son estos actos jurídicos familiares que nosotros podemos ver al día a día, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar los actos jurídicos familiares personales. ¿Qué quiere decir, doctora? Ok, estamos en familia, pero hay algunos actos que van a impactar únicamente en uno tal vez de los miembros. Por ejemplo, el contenido del acto jurídico familiar es de carácter meramente personal, ¿no? En relación, por ejemplo, a los acuerdos del cuidado de los hijos en un divorcio. ¿Sabes qué? Yo me voy a encargar. Esto no afecta a terceros, nosotros nos vamos a poner de acuerdo de cómo vamos a cuidar a los chicos, qué tipo de religión le vamos a dar, qué tipo de estudio le vamos a dar, qué tipo de formación vamos a dar. Es un acuerdo que únicamente afecta el ámbito personal, ¿no? Tenemos los actos jurídicos patrimoniales en este sentido. El contenido del acto jurídico familiar es de carácter patrimonial. Ejemplo claro, por ejemplo, la elección del régimen patrimonial. Lo que les indicaba, ok, yo quiero celebrar este acto jurídico, pero no estoy tan de acuerdo, por ejemplo, en que tenga que dividir todo mi porcentaje. Quiero hacer una excepción, quiero variar, pues me siento más cómodo. Ok, vamos a negociar, porque ojo, a veces no estamos acostumbrados a que relacionemos el tema de de la división de patrimonios con el tema del matrimonio, porque de frente dicen, oye, si tú quieres hacer la división de patrimonios es porque te vas a divorciar. Para qué quieres dividir patrimonios desde ya? Estos chicos, estos señores ya están pensando en divorciarse. Es que resulta un poco práctico, estimados colegas, hay que ser reales. Ya los matrimonios ya nuevos al menos no están durando mucho, entonces si vamos a ser prácticos y al final van a recurrir a este famoso llamado divorcio express, es práctico, puede tener la separación de patrimonios desde ya, ¿para qué nos vamos a complicar? No. Entonces, la norma establece la posibilidad de poder elegir tú tu régimen patrimonial y este acto, por ejemplo, lo podríamos entablar dentro de un acto jurídico de carácter patrimonial. Actos jurídicos mixtos, familiares mixtos. Ok, acá se mezcla y siempre vamos a hablar, doctora, pero el matrimonio no es un contrato, no es un contrato, no es un acto que vamos. Finalmente, si ustedes evalúan, sí es un contrato, porque tú evalúas las condiciones y si se te convence, bueno, lo adquieres, ¿no? Es más, puedes regular ciertas cosas, cambias algunos detalles en tema patrimonial. Ojo, lo único que pueden seleccionar es el tema patrimonial. Los deberes están establecidos, ¿no? Ahí viene que las condiciones o la regla del juego ya está establecida. Entonces, no te quejes cuando después estés arrepentido, digas, no creo que hayan ido obligados, no te quejes. Las reglas del juego ya están. Mira, te estamos anticipando, estas son, ¿no? En el tema de actos jurídicos mixtos se mezclan, ¿no? Dices, doctor, ¿esto parece un contrato o es un acto voluntario? Más aquellos que son un poco más pro amor y dicen, no, esto es un acto deliberado, que la familia, que el proyecto de vida y todo lo demás. Sin embargo, no deja de tener carácter en la parte económica. ¿Por qué? Porque, estimados colegas, la familia tiene que producir, la familia necesita un presupuesto, la familia necesita atender necesidades. Claro ejemplo aquí, el tema de la obligación alimentaria, ¿no? Muchos me dicen cuando atendemos solamente pensión de alimentos, ¿y este tiene carácter patrimonial o es un carácter personal? Hay teorías, que es la teoría mixta en el tema de derecho de alimentos, que precisa que la obligación alimentaria resulta ser mixta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, va del desprendimiento de la obligación de poder atender necesidades, esto sí se puede cuantificar, ¿no? Porque estamos hablando de una pensión de alimentos que más allá de la atención moral y las obligaciones establecidas como padre, como madre, sí constituye
tiene un matiz económico. ¿Por qué? Porque vamos a afectar tu sueldo, porque te vamos a dar un monto, porque te vamos a dar un porcentaje y así se puede establecer y así se puede cuantificar la obligación que pasa a ser de personal a una obligación económica, a un carácter, perdón, de carácter económico. Entonces, claro ejemplo de estos actos jurídicos familiares mixtos, una obligación alimentaria porque tiene este matiz doble. No solamente va dentro de mis responsabilidades, sino también tiene una característica económica, porque la pensión de alimentos no deja de ser, ¿sabes qué? ¿Cuánto vamos a pasar? Y eso se puede, así sea en porcentaje, puedes sacar haces la regla de 3 y vas a saber cuánto en efectivo corresponde a atender esa necesidad. ¿Ya? Tenemos actos jurídicos familiares unilaterales. En esto, por ejemplo, basta la sola voluntad para su concreción. Ejemplo, reconocimiento extramatrimonial. ¿Qué quiere decir? Nació el pequeño, yo voy y reconozco. Punto. Ojo, acá obviamente pueden haber variaciones, porque y si me engañan, doctora, y si me dijo que sí era mi hijo, pero yo no sabía, y al final, después de 5 años, mi niñito me doy cuenta de que realmente no es mi hijo, no. Pero ojo, estamos hablando del hecho en sí. El hecho voy, reconozco, es unilateral. No tiene que venir mi papá, mi mamá a acompañarme a completar la firma, no. Es un hecho que nace de mi mismo ámbito personal. Los bilaterales requieren obviamente la participación de dos personas, por ejemplo, el reconocimiento de unión de hecho y el matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que conviviente tengas 4, 5, 6 años, o seas la persona que ha vivido con el Señor mucho tiempo, necesitas la expresión de voluntad, la aceptación y hacer el trámite correspondiente, sea en la notaría o en todo caso en la vía judicial, para que se reconozca este hecho, ¿no? No es unilateral, ¿no? Claro, doctora, pero acá se contradice y las que demandan, eso es unilateral, ¿no? O sea, hacer el reconocimiento, de hecho, si llega hasta la vía judicial, sí resultaría unilateral, ¿no? Entonces, miren ustedes, siempre va a haber una excepción. Ojo, cuando hemos hecho las diapositivas, siempre ponen, pero acá no es cierto, acá no es cierto, es el cerebro de abogado, siempre estamos cuestionando, ¿no? Pero en este momento podemos adecuar un ejemplo y tal vez podemos discutir si es que cuadra o no cuadra, o al menos tener un ejemplo base y de ahí poder hacer las variaciones que se nos ocurra trayendo a colación lo de la práctica, ¿no? Hechos jurídicos familiares solemnes. Eso quiere decir que requieren cumplir sí o sí una solemnidad que ya está impuesta por la ley. Por ejemplo, la celebración del matrimonio. Para celebrarse el matrimonio y este sea válido, necesitan ciertos requisitos, ciertos documentos, cierta formalidad. Es una persona establecida, destinada por la ley. Quien te casa no puede ser el amigo, el padrino, no. Esta solemnidad está establecida así por ley. Incluso en algunas ocasiones, si esta solemnidad no se respeta, pues se castiga, o en todo caso, bajo sanción de nulidad, como se establece así, si no se cumplen los requisitos preestablecidos ya por la ley, ¿no? Actos jurídicos familiares no solemnes, en este caso, no constituye un requisito tan necesario para que se pueda proceder en ese sentido. Por ejemplo, el reconocimiento filial. O sea, simplemente tienes que reconocer la firma, ir, no hay, señor, ¿sabe qué? Este es el protocolo, me tiene que traer, no, simplemente, ¿sabes qué? Incluso el reconocimiento filial no solamente es ir a la RENIEC, ahí tenemos, ustedes saben, los reconocimientos de hijos, por ejemplo, en el tema de testamento, es un acto, lo hago yo de manera unilateral, no, pero no requiere alguna mayor formalidad que la ley exija, ¿no? Yo puedo tengo esta libertad para poder hacer este reconocimiento, ¿no? Actos de emplazamiento en el estado de familia. Miren, vamos complicando un poquito, pero hay ejemplos que nos podrían ayudar. En este acto de emplazamiento en el estado de familia, ¿qué quiere decir? Que vamos a crear o vamos a constituir una relación jurídico-familiar. Yo les había indicado que en temas para poder acreditar el vínculo, el entroncamiento, esto nace por los órdenes sucesorios, en todo caso el grado de parentesco que nos deriva y podemos establecer quiénes son nuestros sucesores, o en todo caso generar esto, por ejemplo, con el matrimonio, ¿no? Porque antes del matrimonio, ¿qué eran? No eran nada, pero te casas y ya es tu familia, ¿no? medios
medio singular, porque dices, la señora no es mi familia, no es mi sangre, no es tu sangre, pero ya es tu familia, ¿no? Ya tiene derechos, ya tienes obligaciones para con esta persona, ¿no? Y por ejemplo, por otro lado, el tema de la adopción. Puede que exista o no un vínculo, ¿no? Indistintamente del tipo de adopción. O sea, estamos hablando de la adopción general en la que no hay un vínculo. Hagámosle la diferenciación de estas adopciones excepcionales, ¿no? Cuando hay una circunstancia diferenciada a una adopción administrativa, por ejemplo, ¿no? Porque está creada, no hay un vínculo que nos una, no hay algún tema de vínculo filial, sanguíneo que me una, pero con esta figura se genera este mismo, ¿no? Actos de desplazamiento en el estado de familia, ¿qué quiere decir? Lo contrario, ¿no? Así como creé, ahora te saco. Claro ejemplo, el tema del divorcio, porque con el tema del divorcio se pierden todos los derechos, se pierde este status quo, este estadio que se le da a esta persona de estar dentro de tu esfera del ámbito sucesorio, dentro de tu esfera del ámbito de obligaciones alimentarias, del ámbito de la obligación que tienes para con esta persona de proveerle de asistencia mutua, de serle fiel, etcétera, ¿no? Y actos de ejercicio del estado de familia que permiten actuar los derechos que derivan dentro del estado familiar. Que eso, por ejemplo, los alimentos para cónyuge. ¿Qué quiere decir? Dentro del mismo, una vez ya constituida, se pueden desprender otras, en todo caso, otros derechos. ¿Por qué, doctora? ¿Qué diferencia hay? Porque en los ejemplos anteriores, pues estamos hablando que estamos juntos, pero ¿qué pasa acá, por ejemplo, en el de alimentos para cónyuges? En la mayoría de los casos es porque hay una separación y este cónyuge aprovecha de esta instauración, en todo caso aprovecha de este estado que ha ganado, ¿no? Ok, ahora soy cónyuge, bueno, no estamos juntos, pero sigo manteniendo el vínculo conyugal, te voy a demandar por alimentos, ¿no? Entonces, cuando yo genero, por eso le digo, tengan la norma, y siempre digo, yo estoy en contra, y lo digo públicamente, estoy en contra de los matrimonios que hacen las municipalidades. No pueden hacer de manera tan masiva, ya, porque mueven a la gente en las emociones, sí, chévere, todos 100, 200 personas, y no saben siquiera cuáles son, o sea, una charla mínima, chiquitita, previa, no, para que sepan, para que conozcan, para que sepan a lo que se están atendiendo. ¿Por qué? Porque esta figura es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú finalmente no puedes llegar a un acuerdo con esta persona, la vas a ver verde, como dicen, en un proceso judicial. Años, 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 años. El proceso que les comentaba, 11 años, del 2014, están en la cuenta 2014, imagínense, ¿no? Entonces, señor, si usted tal vez, no les digo que sean expertos, ¿no? Pero al menos si tienes la responsabilidad de casar a 100 parejas, 200 parejas, dale la información completa, dale la información al menos lo más sucinta posible, ¿no, señores? Miren, por si acaso, divorciarse no es tan fácil. El matrimonio express no funciona para todos. Los divorcios demoran 10 años, 15 años. Por favor, sean conscientes, ¿no? En todo caso, evalúenlo. No, sí, vamos con todo. Entonces, yo sí abiertamente manifiesto, no estoy de acuerdo. No, no, ojo, por no promover que se formalice, porque finalmente, bueno, la familia, ¿no? ¿Y qué pasa con las convivencias? ¿No? Pero sí debería haber, al menos, ¿no? De manera un poco sencilla, señores, ¿saben qué? Ustedes piénsenla, estas son sus obligaciones, sus derechos. ¿Por qué? Porque el divorcio no es rápido y no es fácil, mucho menos si es que una de las partes no desea, pues no. Entonces acá podemos encontrar algunas diferencias entre el negocio jurídico familiar y el negocio jurídico propiamente dicho, ¿no? Para poder establecer cuáles son las peculiaridades, cómo yo lo puedo distinguir uno del otro. Se diferencian en sus objetivos y en los medios de conformar la relación jurídica. Los objetivos están en el impacto dentro de la familia, ¿no? Unos dicen que el negocio jurídico propiamente dicho tiene índole más económico, ¿no? Mientras que el familiar no. Si bien es cierto, hemos visto que en algunos casos puede estar con algunos rasgos patrimoniales económicos, en esencia hay esa diferenciación, ¿no? El negocio jurídico, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer este contrato, vamos a negociarlo, vamos a hacer estas cláusulas, vamos a hacer estas adendas, vamos a incluir, ¿sabes qué? Estos accionistas, etcétera, porque yo quiero este resultado. Puedo prever qué es lo que va a pasar con esto que estoy realizando, las negociaciones, las inversiones, etcétera. En cambio, el negocio familiar
tiene otra índole de proteger, ¿no?, las relaciones jurídicas de esta familia, tanto en el ámbito privado, dentro de del mismo núcleo, para con terceros, ¿no? Ambos pertenecen al derecho privado, ojo, esta es una característica, sin embargo, muchos podrán coincidir conmigo, no es tanto del derecho privado, porque hasta dónde puede intervenir el Estado en las relaciones y en la toma de decisiones de estos dos cónyuges que se casan, por ejemplo, y que los dos cónyuges finalmente dicen, no, ¿sabes qué? A nuestra familia no entra el Estado, nosotros vamos a hacer lo que queramos dentro de nuestro ámbito familiar. Ojo, no es así del todo, ¿no? El Estado tiene cierta intervención, mucho más, con mucha más razón, si hay intereses de pequeños, de niños que están involucrados y hay que velar por ellos, ¿no? En ambos interviene la voluntad de las partes. Si en cualquier escenario, si no hay esta expresión voluntaria de las partes, pues estamos hablando del tema si es que ya es nulo este acto, si tiene alguna deficiencia en sus componentes, ¿no? Para hablar propiamente dicho de un acto jurídico válido o no válido. Determinado por la ley, no. Se establece, ojo, determinado por la ley sí está. Lo que diferencia es las consecuencias, los efectos, pero en la ley ambos están establecidos como tal, ¿no? El negocio jurídico familiar es especialísimo, claro, ya lo hemos visto, o sea, es único en su género. El acto jurídico tiene contenido patrimonial, ¿no? Mientras que el otro podría ser un contenido un poco más social, porque como es tan importante la familia, hay que cuidarla, porque las repercusiones que nosotros o las repercusiones que puedan darse van a impactar no solamente a esta familia, sino también incluso al Estado, ¿no? Entonces hay que cuidar, hay que ver, hay que regular. El negocio jurídico familiar es más social, lo que les indico cuál es el sentido, el propósito de esta familia es que finalmente pues se vea reflejado en los ciudadanos que finalmente tenemos o contamos, ¿no? Siempre dicen, todos vienen de una familia. Hay que ver qué es lo que pasa en la familia, ¿no? Para nosotros, estimados colegas, poder atender problemáticas tan difíciles y tan preocupantes como el tema de violencia. Acá en UDIAP les hacen constantes capacitaciones en el tema de la 3364. Hay que ver qué es lo que pasa en la familia, indistintamente de la forma, del tipo, de la configuración, indistintamente de ello, qué es lo que está pasando en el núcleo, qué es lo que está pasando en las primeras infancias, para nosotros poder ver al día de hoy que estas cifras no bajan y no van a bajar. Lamentablemente, podrán hacer, ahora último, hace 2 semanas han hecho la modificación al reglamento. En marzo han modificado la ley. O sea, modificaciones van a seguir realizándose, pero no bajan los índices. Escuché a una ministra decir, sí, ahora tenemos más casos porque ahora las víctimas se animan, no se animan. Es que hay más casos de violencia, no es que fue la cifra negra que ahora está repercutiendo, no, no señora, está equivocada. Entonces hay que ver un poquito con más amplitud ese tema. Acá tenemos ya propiamente características del negocio familiar. En principio indica, ¿no? Es interés público. El interés público juega un rol muy importante en razón a que las instituciones y las relaciones de que él emergen, por lo que el Estado interviene para poder salir en su defensa, ¿no? Ojo, la familia sigue siendo célula fundamental, está así constitucionalmente reconocido. Tanto así que siempre va a haber, miren, nada más la nomenclatura o nada más, perdón, el nombre, ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? O sea, siempre el Estado va a estar vigilante de que este microorganismo, esta célula pequeñita, esté debidamente atendida, al menos con un marco jurídico que lo pueda así respaldar. Subordinación y autoridad, dice, internamente la familia, autoridad, y discúlpeme, internamente la familia se rigen en base a los grados de parentesco, aceptan esta subordinación de manera espontánea por prevalecer así el interés del grupo familiar, ¿no? Independientemente, a menos que se adopte a alguien, ya tenemos establecido cuáles son estos lineamientos claros. Algunos deberán de decir en qué momento nací en esta familia, o en qué momento este es mi papá, en qué momento este es mi mamá, o en qué momento me casé con tal persona, ¿no? Ya hay que dejarlo ahí. Límites de autonomía de la voluntad. Acá es importante porque creo que muchos ejemplos de los que hemos dado, siempre digo, ¿qué tanto juega la voluntad de las personas que están dentro de una unión
familiar, de un vínculo familiar. Unos dicen, es que acá no hay voluntad, es impuesto. Tú no puedes elegir quién es tu papá, quién es tu mamá, quién es los órdenes sucesorios, tú no puedes elegirlo, ¿no? Acá no hay voluntad, acá es autoritario. Tú estás dentro de ese seno familiar, tú perteneces. Ya está bien, doctora, pero ¿y qué hay, por ejemplo, del tema de la desheredación? ¿No? ¿Qué hay, por ejemplo, el cambio de los apellidos? ¿No? Hay personas que no solamente se cambian el apellido porque, bueno, resulta jocoso o llama la burla, no hay porque hay algunas razones en las cuales que hay de la indignidad, ¿no? Entonces, miren cómo podemos hablar de manera muy amplia, partiendo de lo que nos dice el concepto, pero tenemos en la práctica muchas cosas que a veces no condicen con lo que doctrinariamente se nos enseña. Son puros y personalísimos, no pueden estar sujetos a modalidad y sus efectos solo recaen en las personas determinadas, incluso en la representación, incluso está limitada. Acá hablan de la representación, y doctora, ¿y cómo va el tema de la representación? En el ámbito civil, esto tiene que cumplirse una formalidad, otorgas las facultades que desees, cumples con hacer tu escritura pública, eso se eleva a registros públicos y se inscribe en el libro, en el rubro de personas, y está tu formalidad ahí cumplida con el tema de la representación. En cambio, incluso en el tema de negocios familiares o relaciones familiares, cómo va la representación, ¿no? Un cónyuge representa, no representa, uno solamente celebra el acto, no celebra el acto, es válido, no es válido. Entonces, miren que incluso, creo yo, a mi parecer, en el derecho de familia se complica un poco más la situación, ¿no? Porque si ustedes pueden ver, a veces me llegan casos y muy concreto. ¿Qué es lo que pasa con estos pequeños, con pequeños les digo, con estos matrimonios jóvenes, ¿no? Le digo, o sea, es el paquete, se casan, hipoteca y carro, ¿no? Y por ahí, como todos son emprendedores, ok, una semana antes de casarse tenían un capital, uno le presta al otro, pero el otro por temas del banco, porque no califica, compra el departamento a su nombre nada más, pero como se iban a casar y de ahí días antes de la boda o 2 días después de la boda se enteran que algo sucedió, que alguien por ahí está embarazada y adiós todo lo que invirtieron. Y digo, ¿cómo traspasa la línea o cómo pasa, como capitas de cebolla? Pasa del derecho civil y trastoca el derecho de familia. ¿En qué momento, señor? O sea, ¿cuándo estamos hablando de temas civiles y cuándo estamos hablando de temas familiares? No, no, doctora, es que sabe que yo invertí, señora, este es mi dinero, señor, pero se han casado en sociedades gananciales. Acredite a ver si es que el juzgado tiene a bien considerar o no tiene a bien considerar que esa inversión, al menos lo que siempre pasa, ¿no? La cuota inicial la paga uno, pero la paga antes de casarse, porque están a 2 días y sabes que como estamos con la emoción de querernos ir el primer día de casados, queremos irnos al departamento, pero el banco califica y no los dos califican, señores, califica uno nada más, saldrá el nombre del, bueno, sí, ya estamos para casarnos, no vamos a ir a la casa. El primer día de casados, ok, no saben el problema, no saben los problemas a los cuales parejas muy jóvenes se quedan sin cuotas y se quedan sin departamentos. Miren, haciendo ya recuento de los casos, este muchacho hizo este tema de pago de la cuota inicial, se casan, los dos trabajan en el mismo lugar, descubren la infidelidad de la esposa con el jefe, o sea, el señor por su estabilidad y por su salud mental tuvo que renunciar a su trabajo y se quedó sin cuota inicial, sin departamento, sin esposa. Y es más, con el riesgo de que lo demanden por alimentos todavía. Entonces, imagínense cómo es el derecho de familia es más complejo. Discúlpenme los civilistas, pero es mucho más complejo. Tal vez en la parte civil está más estructurada, hay documentos, ¿sabes qué? Este documento va a regular tal cosa, este documento va a regular tal cosa. Lamentablemente, cuando hablamos de familia no podemos regular conductas, temperamentos, no podemos regular cargas emocionales, ¿no? Lo que tuviste en un día no necesariamente te va a acompañar todo el proceso, todas las conversaciones. Es mucho más complejo, estimados colegas. Por eso les dije al iniciar, si están acá por derecho de familia es porque les debe de gustar muchísimo. Claro, a nosotros los que somos netamente familia, pues a veces vemos matemática, ¿no? Cuando digo, ¿en qué momento hicieron esto? Y ahora hay que hacer la liquidación del 50% solamente del 3% de acciones que tiene tal empresa, pero no está, o sea, hacen se hace un mundo, o sea, ahí hay que ayudarnos, obviamente, ¿no?
no hay que desmerecer a los civilistas, pero obviamente también ellos tendrán que aportar para poder nosotros finalmente atender esos casos bien complejos, ¿no? Ahora, vamos avanzando. Existen teorías de este negocio jurídico, ¿no? Yo les había indicado, no hay una postura definitiva, sin embargo, pueden darse ciertas corrientes, ciertas orientaciones en ese sentido. Hablamos de esta teoría positiva que indica que, según esta corriente, para la existencia del negocio jurídico familiar basta simplemente que haya la voluntad, liberalidad de las partes y el debido consentimiento para poder crear esta relación de estado familiar. ¿Tú quieres generar, modificar, extinguir las relaciones familiares? Expresa tu voluntad, no hay más. ¿No? La voluntad que genera el acto jurídico es la de un sujeto que actúa simplemente como tal. Por eso el acto jurídico incide sobre toda clase de relaciones jurídicas, sean patrimoniales, extrapatrimoniales, familiares o personalísimas. Es así, simple y sencilla. Es la voluntad. Yo deseo generar esta situación, deseo contraer nupcias, voy y me caso. Esta es mi voluntad, manifiesta y expresa. En cambio, hay otra teoría, la teoría negativa, que afirma que los negocios familiares no derivan por la voluntad, sino por la ley, lo que les indicaba. No, señor, usted no puede elegir quién es su papá, usted no puede elegir quién es su mamá, tal vez puede elegir la esposa, ¿no? Pero no puede elegir más cosas. O sea, la esposa es la esposa que usted eligió, no hay que cambiarla, usted le dé fidelidad, no puede arrepentirse, si se arrepiente, bueno, ya sabe que tiene que ser el proceso judicial, ¿no? Pero según esa teoría, dicen que dentro del ámbito de familia se nos recorta un poco esta decisión, esta voluntad. ¿Por qué? Porque hay un mandato, un imperativo de la ley. Ahora, si bien es cierto, en cierta medida los miembros de la familia podrían regular, podrían expresar esta voluntad o no, pero yo creo que finalmente, pues, al final se debería de mezclar, porque por un lado sí tenemos esta libertad, esta liberalidad, pero por otro lado vamos a encontrar que siempre, regulamos todo, porque imagínense si cada familia, cada esposo o esposa podría hacer lo que libremente desean, a su libre albedrío, sería un desorden, ¿no? Entonces ahí vienen esas teorías que dicen, no se puede dejar el libre albedrío a las personas, porque si no todos nos estuviésemos matando, esta sociedad sería terrible. Ahí viene el propósito, el sentido del derecho de regular y de formar parte de un Estado, ¿no? La estructura es porque se necesita regular estas relaciones, porque si no, todos estarían queriendo lo que uno mismo quiere, y estaríamos hablando de un caos social tremendo, ¿no? Por eso, entonces, necesita la intervención del Estado a través de sus funcionarios públicos, ¿sí? Para poder regular estas relaciones familiares. Y finalmente, ¿no? Aparece esta teoría mixta, porque dice que para que exista un negocio jurídico, el derecho objetivo debe admitir la producción de esos efectos jurídicos en virtud de una declaración de voluntad. Todos los actos derivan de la voluntariedad, y que para que estos puedan surtir efectos deben ser admitidos por ley, y en algunos casos incluso, hay voluntad, pero ¿sabes qué? También hay forma y los voy a establecer. Respeto tu voluntad, puedes expresarlo, tienes la libertad o no de casarte, pero te vas a sujetar a estas normas, ¿no? Si hablamos un poquito de la estructura de este negocio jurídico, vamos a ver que nos encontramos con casi la misma estructura del acto jurídico, porque vamos a hablar de sujetos, vamos a hablar del objeto del mismo, ¿no? Y incluso dentro de se subdivide dentro de cada uno de estos puntos conceptos que nosotros siempre los vemos en el derecho civil, en el tema de acto jurídico, ¿no? Entonces, empecemos a hablar primero del tema de los sujetos. En tema de sujetos siempre vamos a hablar si es que se cuestiona o no la capacidad. ¿Qué es esta capacidad? Básicamente el atributo personal, ¿no? Que se puede demostrar o no demostrar al momento de poder realizar este acto jurídico, poder realizar este negocio jurídico, ¿no? En las relaciones familiares no son aplicables, dice, las reglas generales de la capacidad o la incapacidad. El negocio jurídico familiar tiene sus propias reglas, ¿no? ¿Cómo, doctora? No entiendo el tema de la capacidad. Ejemplo, matrimonio entre menores de edad. El derecho civil nos dice cuál es la capacidad. ¿Desde cuándo tiene capacidad una persona? 18 años. No, hay una capacidad relativa y una capacidad absoluta.
Recuerden ustedes, ojo, hagamos paréntesis acá. Hemos aprendido en el código la capacidad relativa, absoluta, quiénes son los incapaces, ya. Todo el tema de incapacidad, ustedes con la última modificatoria en tema de salvaguardas y ayudas y salvaguardas, nos bajan todo esto y se entiende que ahora todas las personas tienen la capacidad y de tener alguna dificultad, bueno, tendrán que recurrir a esta figura de los apoyos y salvaguardas para poder atender estas necesidades, ¿no? Hacia este punto nos mueven todo el esquema con el cual hemos aprendido y sale este tema de los apoyos y salvaguardas. En el tema del ámbito de familia, por ejemplo, se quiebra un poquito de esto, por ejemplo, de la celebración de un contrato. Sabemos que un menor de edad no puede celebrar un contrato, ¿no? Sin embargo, el derecho de familia permite una figura como la celebración de matrimonio de menores de edad, claro, con la autorización de vida, ¿no? Pero quiebra eso. En el derecho civil, a menos que estés emancipado, adolescente de 16 años, pides tu emancipación difícil. ¿Quién se va a mandar una emancipación? Si en un año va a demorar tal vez el proceso, ya tienes tu mayoría de edad. Pero la figura está. Reconocimiento de un hijo menor de edad por un menor de edad, ¿no? Sí, reconocimiento de un hijo por un menor de edad. ¿Cómo es eso, doctora? Claro, si tú celebras actos jurídicos, vas a la notaría y va un niño, señor, quiero hacer un contrato, quiero transferir el carro, le dicen, señor, jovencito, no puede usted, vaya, llame a su papá, ¿no? Su representante legal, tráigalo, usted no puede realizar. En cambio, se apertura en el derecho de familia esta opción. Un menor de edad que a su vez ha procreado o ha nacido, las mamás que son menores de edad de 16, 17 años, pueden iniciar acciones legales en representación de los derechos y protección de los derechos de este recién nacido, ¿no? Entonces, se apertura ahí el tema y se cuestiona la capacidad en el derecho de familia. Otro ejemplo, inicio del proceso de alimentos. Perdónenme por las, acá está, perdónenme por estas faltitas. Lo que les indicaba, inicio de un proceso de alimentos por un menor de edad, ¿no? De repente en el ámbito de civil es tajante, los menores de edad no pueden realizar actos jurídicos porque ahí no gozan de capacidad, ¿no? Sin embargo, el derecho de familia, sui generis, especialísimo, abre estas oportunidades. El tema de la legitimación, que es la capacidad reconocida por la ley para realizar un acto jurídico por sí mismo, ¿no? Acá para una parte de la doctrina en este tipo de negocios no permite la representación misma, así que se presume un status quo que solo los interesados pueden modificar, mientras que otra teoría precisan que la representación en este tipo de negocios hasta es necesaria. Claro ejemplo, el tema de los matrimonios por representación. Dice, doctora, pero ¿cómo alguien se va a casar con un apoderado, con un representado? Miren lo que nos permite el derecho de familia. En el derecho civil, ok, ya tu apoderado está tu apoderado, porque no son derechos personalísimos, ¿no? O sea, no es que van a modificar tu estado. Tu representante legal de la empresa es representante legal de la empresa y punto. Sale de su casa, se va a su trabajo y no modifica su estado. En cambio, acá dice, doctora, ¿y cómo es que el matrimonio, o sea, cómo se casan con representación? Existe, estimados colegas, hay matrimonios con representación, cumplen las mismas formalidades, pero ojo, ¿no? Igual las consecuencias, ya sabe el representado y el representante que están establecidas, ¿no? Tal cual, ¿no? Van a impactar en el ámbito, obviamente, de quien se está, de quien hace, de quien se está siendo representado, ¿no? Y la representación de la sociedad conyugal, ¿no? Si no hay esta diferenciación, esta elección del tema de patrimonial en tema de sociedades gananciales, se entiende que los cónyuges se representan entre sí. Ahí discrepo algo porque en el código todavía un poquito antiguo dice que el varón es el que representa en los actos, ¿no? Pero hablemos de sociedad de gananciales en general, que puede estar representado por uno o los dos cónyuges, ¿no? Al momento de la realización de actos. Cuestionable, estimados colegas, porque a la actualidad muchos bancos, sobre todo, no cumplen con eso. Ya sabe, usted es representante y está de acuerdo o no está de acuerdo. No, es que él es representante de la sociedad conyugal. Venga, ¿cuál de los dos? Si la otra señora no estuvo de acuerdo, bueno, no importa, vamos a hacerle el crédito porque este crédito va a incrementar su patrimonio. Y a veces se encuentran con préstamos, con créditos un poco irregulares que dicen, oiga, ¿dónde está la voluntad de la cónyuge para firmar esto, no? Unos dirán, no, no la necesito porque están casados. Otros dirán, no, sí la necesito porque precisamente están casados. Manifestación de la voluntad en cuanto a sujetos.
Para la conformación de cualquier negocio se requiere voluntariedad y la exteriorización de la misma consciente de manera libre se conoce como consentimiento y se manifiesta por una declaración de voluntad. Ejemplos: la celebración del matrimonio. Aquí no cabe decir, doctora, no sabía, me engañó, hubo dolo, error, desconocía. Pueden haber casos, estimados colegas, cuando tendrás que acreditarlo en la vía correspondiente solicitando esa nulidad o que pues, ¿no?, te hayan inducido. Tendrás que verificar, ¿no?, qué tanto se afectó tu voluntad para que tú celebres este matrimonio con pleno uso de tus facultades y siendo consciente, ¿no? El reconocimiento de un hijo y la ejecución de actos a favor de los mismos, ¿no? Acá es simplemente esta expresión, este deseo de poder realizar este acto. En cuanto al objeto del negocio, ¿no?, se constituye así los intereses, bienes, utilidades. Aquí tiene que ver mucho el objeto. Como les había indicado, el negocio familiar, el negocio jurídico familiar tiene un índole un poco, no tanto económico, no tanto patrimonial, si bien es cierto, tiene matices así, pero va un poquito más allá, ¿no? Es de poder afectar un estado, un status quo que dicen, el estado de casado, pasas ahora divorciado, ya del reconocimiento no deseado pasas a una afiliación a nivel judicial. Entonces se cambia, se altera el estado de una persona. ¿Por qué hago énfasis acá? Porque a veces me preguntan el tema de los divorcios. El tema de divorcio es un claro ejemplo de la variación en el estatus de cualquiera de uno de los cónyuges, ¿no? ¿Por qué? Porque alteras, estás variando, estás cambiando. Y ¿por qué creen ustedes la necesidad que si es un divorcio notarial tenga que registrarse en los registros públicos? Y si es que y así también a su vez hacer la anotación, o en todo caso, claro, la anotación de la sentencia en la partida que está en el registro de identidad, en el RENIEC, ¿no? Miren, ¿por qué? Porque tiene efectos para con los terceros, tiene efectos tal vez un poco más públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque se está alterando un estado tal cual. Pasas de ser casado, pasas a ser divorciado. Ojo, no pasas a ser soltero. Si me dice, doctora, yo quiero volver a ser, no pasas a ser soltero. Ese estado está establecido así, ¿no? Por eso les voy a indicar mucha conciencia al momento de tomar esas decisiones, ¿no? Acá, ojo, el estado del objeto, por ejemplo, del matrimonio, ¿no? ¿Cuál es? Miren, en el acto jurídico, en el negocio jurídico común entre terceros, entre Cley Butrón y Udiápolis, por ejemplo, puede haber incluso un tema pecuniario, un tema de colaboración, etcétera, ¿no? En cambio acá, el objeto de las relaciones va en sentido distinto. Objeto claro del matrimonio es el cumplimiento de tus deberes. ¿Cuál es el cumplimiento de tus deberes que provienen del matrimonio? Tienes que ser fiel, tienes que cohabitar, tienes que la asistencia mutua. De repente no es obligatorio, pero se estima que hay un tema de poder procrear, ¿no? En el tema, por ejemplo, del reconocimiento es la relación paterno-filial, en teoría, ¿no? Ahora, muy distinto es que ejerzas esos derechos. Se entiende que tú acoges a alguien en tu seno, ¿no? O reconoces de manera voluntaria porque quieres darle a este hijo no solamente el apellido, sino el cariño, la atención, que sea tuyo. Por eso estoy reconociendo, porque es mi hijo, pues, ¿no? Hacemos paréntesis porque existe el tema de la afiliación extramatrimonial, pues, ¿no? Hay los que están llamados casi obligados por ley para cumplir en algún momento sus obligaciones. En cuanto a la forma, ahí está, ya vamos terminando, esperemos un segundito. En cuanto a la forma, esta manifestación de voluntad por la cual se exterioriza el consentimiento, en el negocio jurídico familiar estamos frente a un negocio formal. En la mayoría de casos, todas las figuras del derecho de familia están establecidas por ley y requieren en algunos casos cumplir esta formalidad. ¿Por qué? Porque se necesita dar seguridad y publicidad a ese estado de familia. Es por ello la obligatoriedad, por ejemplo, de las inscripciones de los divorcios, como les había indicado, en el registro de personas, en el registro personal de registros públicos, o así también en la RENIEC, ¿no? ¿Por qué? En el RENIEC, perdón.
¿Por qué? Porque tienen una connotación social. Si yo me quiero casar con alguien, iré y solicitaré en registros públicos algún certificado negativo, pues, de matrimonio, ¿no? A ver qué tanto, a dónde me estoy metiendo, con quién me estoy casando. Esa es la intención. ¿Por qué? Porque si esta persona está casada, hay derechos, hay obligaciones que están reconocidas para alguien, la esposa, de repente para hijos, ¿no? Entonces hay que proteger esa situación. Caso la celebración del matrimonio, obviamente tiene una formalidad establecida bajo sanción de la nulidad, y la publicidad registral, aquí le indicaba claro ejemplo, los divorcios, las variaciones de los regímenes y las uniones de hecho. Doctor, ¿y por qué la variación del régimen? Porque vas a poder contratar con terceros, porque vas a alterar, porque lo que ahora tú libremente ya no es 50-50, ahora puedes participar de acciones, comprar, vender de manera libre, y estos terceros tienen que saber, porque digo, a ver, claro ejemplo, cuando hacen la venta de los departamentos, ¿no? Ay, ¿y este departamento? ¿Por qué está tan barato el departamento? Ah, es que hay una sociedad de gananciales y se están divorciando. Uy, rapidísimo, ya le voy a ofrecer. Incluso miren esta información, así cómo puede variar la toma de decisiones de un tercero en relación a la compra de un departamento de una pareja que se está divorciando. Dice, ah, ya, se están divorciando, sí, lo quieren vender al toque, ya yo se lo compro, le voy a regatear, y bajan oferta-demanda. Son pequeños ejemplos que, miren, así siendo jocosos nos pueden ayudar a poder entender esta figura. Hablamos de la causa, ¿no? Hablamos de la forma, en algunos casos, o sea, sí se acredita, o sea, sí se necesita el tema de la formalidad bajo su sanción. En la excepción, por ejemplo, cuando no es necesario, voy y registro, simplemente, ¿no? Acredito, soy el papá, voy a registrar mi voluntad. En cambio, en otras, como esta figura, sí amerita una solemnidad. La causa en este tema de los negocios jurídicos familiares, como en todo negocio jurídico, esta causa es la razón que justifica el negocio jurídico familiar. La causa se centra en la trascendencia y la perennidad social de la institución, ¿no? Y acá la pregunta, ¿para qué uno contrae matrimonio? ¿Por qué te casas? ¿Para qué? ¿No? Esta causa, esta motivación va un poco más allá. ¿Para qué uno reconoce un hijo? ¿No? Claro, unos, como les había indicado, medio obligados van, pero tienen un trasfondo, un porqué. Espérenme, vamos con el tiempo. En cuanto a las circunstancias del negocio jurídico, vamos a encontrar que es puro en este sentido, ¿no? El negocio jurídico o puede estar sujeto a una modalidad, el negocio jurídico, nada más el negocio jurídico puro en sí, sujeto a una modalidad, una condición, un plazo, carga o cargo, para que sufra efectos bajo sanción de nulidad, ¿no? Caso el reconocimiento en este tema, les había precisado, puedo abrir en todo caso un debate sobre el proceso de filiación, ¿no? Porque si bien es cierto, miren, dicen, ¿sabes qué? Solamente es la filiación, es el reconocimiento, pero hay condicionamientos, ¿no? Yo no voy a expresar mi voluntad porque acá sucede algo, yo considero que no es mi hijo, se tendrá que someter a las pruebas y todo lo demás para finalmente determinar su naturaleza, ¿no? Es típico, dice, no podemos referirnos a actos innominados o atípicos, es decir, aquellos que no están contemplados por la ley, ¿no? La voluntad de las partes está limitada por los límites que establece la ley. Claro ejemplo, el tema de la maternidad, la paternidad, ¿no? Que hasta el momento, por ejemplo, yo dudo en todo caso que nos va a tomar un poquito de tiempo tener alguna novedad en cuanto a estos pronunciamientos, ¿no? Porque no está regulado. Sin embargo, hay bastantes situaciones, si no a diarias, ustedes no saben la cantidad de familias que ya se encuentran en esta situación. Y al igual que el acto jurídico, ya para terminar, igual que el acto jurídico también estaría sujeto, ¿no? A estos vicios, a estas características. Sabemos que en el acto jurídico, ¿qué es lo que se necesita para que el acto jurídico finalmente tenga validez? No, si nos remitimos al 140, va a decir un acto jurídico debe contener, o bueno, debe tener dentro de sus elementos agente capaz, que no haya simulación, que el fin sea lícito, igual al matrimonio. Si no constituyen esos elementos, podríamos estar hablando también que esos actos jurídicos están sometidos a poder ser cuestionados o no dentro del proceso, como lo hemos visto, invocando simulaciones, invocando dolo, invocando violencia, invocando intimidación. En el tema de matrimonio,
bueno, muchos dicen, doctor, estuve intimidado, no sabía qué hacer, ¿no? No estaba consciente de mis actos, pero podemos equipararlo finalmente este negocio jurídico en cuanto a cuáles son las causales, las condicionantes y ayudarnos en ese sentido del derecho civil en caso nosotros estemos ante un acto, un negocio jurídico familiar que adolezca de algún elemento sustancial para que finalmente pues este acto jurídico sea válido. Y ahí ya ese es un tema ya de civil netamente dicho, podamos evaluar, ¿no? El tema de voluntad, avisos de la voluntad, las simulaciones, hasta dónde fue lícito o ilícito el objeto por el cual se hizo tal acto, ¿no? Entonces ya podemos ayudarnos de propiamente el derecho civil si nosotros queremos cuestionar en todo sentido estos actos que se realizan dentro del ámbito de familia, dentro de esta dinámica familiar. Como ustedes han visto, hay hablar solamente, empezamos con una sentencia, nos apertura, nos hace recordar, nos hace ayudarnos, ¿no? De los elementos constitutivos, esenciales de lo que es un acto jurídico en sí. No se aleja, no es diferente, como lo hemos podido ver, es la misma esencia tal vez, pero aplicados para poder regular este estado, este estadio familiar, esta constitución, que como hemos repetido, puede estar ya preestablecida por el llamamiento de la sangre o por el llamamiento de la ley, pero que finalmente sean regulados de manera tal que los efectos que estos surtan sean positivos y vayan con el orden público y con el bien mayor que es la sociedad finalmente, ¿no? Esa es la intención de poder regular o analizar cómo desde esta célula tan importante que es la familia se pueden atender temas muy delicados, ¿no? Que finalmente puedan afectar a la sociedad misma, ¿no? Entonces, mucha importancia, hay mucha teoría, hay mucha doctrina, mucha literatura en relación a este tema. He tratado de ubicarles de manera sucinta, espero que les haya podido ayudar a dar algunas luces y sobre todo, bueno, quédense con estos fundamentos al final de la sentencia, que no, miren, simplemente y solamente las resoluciones es bien cortita. Acá está el fallo. La resolución es bien cortita, las comparto. Si tienen alguna duda, obviamente no les puedo dar el nuevo expediente porque ahí salen las partes, ¿no? Pero nada, quería compartirles. Ha sido muy grato que me llegue la notificación de esta sentencia justo que se adecua a esta ponencia. Espero haberles ayudado y nada, creo que estamos en la hora ya. Quedo a ustedes para algunas preguntas que puedan tener. Por ahí vi que alguien levantaba la manito. Quedo a su servicio. Muchísimas gracias. Gracias, han estado conectados 800 personas por ahí veía. Muchísimas gracias, doctora. Nuestros participantes también. Hemos llegado a un tope de 846 conectados en la primera sesión de este diplomado. No se retiren porque se va a informar sobre las clases, los beneficios que les brinda la institución y no se retiren tampoco de los grupos de WhatsApp, ya que ahí se va a enviar todos los links de las capacitaciones. 17 clases, vamos a volver a verla la otra clase. No es que va a ser una sesión y listo, no. Queremos que ustedes tengan interacción constante con nuestros docentes. Muy bien, ahora sí. Para realizar las preguntas, ¿sí? Por favor, ser preciso. Si un participante va a realizar 2, 3 preguntas, se va la otra a enseñar solamente en una pregunta, ¿correcto? Ser preciso también para dar paso a los demás y siempre activando su cámara, ¿sí? Si no hay cámara activa, no se da pase al participante. Estimada Jenny, buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos los participantes. ¿Cómo se tramita un requerimiento de liquidación de sociedades gananciales, doctora, cuando ya se ha producido un divorcio por causal? Gracias, doctora Jenny. Miren, depende, doctora, pues para usted interponer la demanda de divorcio por causal y si hay bienes sujetos a las sociedades gananciales, tiene que exponer cuál es su pretensión en relación a esos bienes. Si va a querer el 50-50, si va a querer una adjudicación preferente. Ojo, muchos al inicio, cuando empezamos con temas de divorcio, ya salió la sentencia, chévere, señora, tiene el 50-50, ejecuta. El juez no ejecuta.
doctora, vamos a tener que en etapa de ejecución definir eso. El juez solamente va a decir, te adjudico el inmueble o el 50-50, ya, pero esa sentencia no nos sirve. Por eso hay que decir a los clientes, señor, vendan, porque hasta que se ejecute, hasta remate pueden decir, porque encontrar a alguien que te compre el inmueble 50-50, no. Pero doctora, al momento de postularnos, nosotros planteamos cuáles son las pretensiones accesorias en relación a los temas de familia, niños, tenencia, régimen de visita, alimentos, si es que no los hubiera, y qué es lo que va a ocurrir con los bienes, cuál es nuestra pretensión. Si es que hay causales, obviamente, si es que hay causales es porque queremos que haya un culpable, y si hay un culpable queremos que pierda el porcentaje que le corresponde a la sociedad de gananciales en sí, ¿no? Pero en efectivo vamos a tener que ir a una ejecución de sentencia para que eso sea tangible para los cónyuges, ¿no? Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Lady. Damos pase a Katy. Katy, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. Quería hacer la pregunta acerca de la unión de hecho en la convivencia. ¿Cómo lo podemos, para que haya una protección en la unión de hecho entre un hombre y una mujer, ¿no? En los bienes. Gracias, Katy. doctora Katy. Miren, es práctico en temas de convivencia. Ya están, miren, incluso, o sea, ha avanzado un poquito. Nosotros sabíamos o entendíamos que las uniones de hecho solamente podían acogerse al régimen de sociedades gananciales una vez así reconocido el mismo. Sin embargo, ustedes busquen, hay resoluciones por parte del tribunal registral en las cuales ya están aceptando de que las uniones de hecho debidamente reconocidas, y para que sean reconocidas tienen que ser propias. No hay convivencia, no hay unión de hecho si son impropias, ¿ya? Así lo establece la norma. No entro a tallar en cuanto a la naturaleza y que si se pueda lograr el reconocimiento o no. Así lo establece la norma. Para este reconocimiento tiene que ser propia, y ya al día de hoy hay dos, no tengo los números a la mano, pero ustedes googleen, son pronunciamientos del tribunal registral que ya les permiten a las uniones de hechos, a las convivencias debidamente así establecidas, poder elegir el régimen de separación de bienes. Muchísimas gracias, doctora. Y cerramos la presente exposición con Yanina Mendoza. Adelante, Yanina, una pregunta. Buenas noches, doctores. Quería consultarle, después de firmar una separación de bienes, ¿es posible entablar una demanda de divorcio por causal de adulterio y violencia familiar y pedir por estas causales una indemnización o una reparación civil? Ya, doctora Yanina, muchas gracias. Mire, para el tema de divorcio, nosotros hay que tener mucho cuidado con las fechas. Ya, siempre, y es algo que siempre nos pasa. A veces nosotros por querer que nos amparen ponemos todas las pretensiones, pero tengan mucho cuidado. El juez solamente va a admitir siempre y cuando cumplamos el tema de temporalidad con cada causal. Tengamos mucho cuidado. A veces las personas se dejan y dejan pasar los 6 meses en el tema de adulterio. Hay causales específicas que solamente tienen 6 meses para poder activar o para poder, en todo caso, entregar la demanda de divorcio. Tengan mucho cuidado con ello en el tema de los plazos, ¿ya? Si es que pueden después invocar, claro, porque puede ser de que el hecho que haya producido el rompimiento, el quebramiento de la relación conyugal sea después de la celebración de la separación de bienes, ¿no? Ahora, depende del tiempo, depende en qué momento han hecho, porque yo puedo decir, mire, señora juez, tan mal estábamos que yo preferí hacer la sustitución del régimen porque esto estaba mal. El señor, ¿a quién iba a dar? No lo sé, pero depende mucho de la fecha que tú invoques tu causal. Si tu causal dice adulterio, después de la fecha tendrás que probarlo. O sea, esto es indistinto, a menos que te aporte o no te aporte. Tienes que establecer cuándo se produce tu causal y si eso condice o no condice a que hayas hecho una separación previa o una división de bienes, ¿no? Va a depender, doctora, de cómo lo use. Todo es tiempo. En divorcios por causales, todo es tiempo. Los juzgadores son bien estrictos en tema de cumplimiento de plazo.